Ay, hola, 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 hola. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están todos, muchachos? Espero que bastante bien, sinceramente. Eh, pues aquí andamos tranquilos, andamos súper abrigados el día de hoy, por cierto. Este... No hace tanto frío, podría decirse, pero no sé, sentía como que un poquito de necesidad de sentirme resguardado y así. ¿Por qué? Simplemente porque, o sea, es como que, a ver, abrazar el invierno y abrigarse un poquito, aunque, un poquito de más, aunque no haga tanto frío, pues, ¿no? Dice, viva la leche. Cómo que me baneen a mí, por favor? Por favor, Sama, tenme un poquito de piedad. ¿Cómo que baneen al host del stream? What the fuck? Dice, si no sale Miku, no me gusta. ¿No te gustó el remix Sama? Si no, para la otra podríamos poner una rolita de la Miku mientras iniciamos stream, pues, ¿no? Estaría cool, de hecho. Dice, el Papa es peruano. No, ok, algo está fallando. Perdónenme, muchachos. Que la puta madre, huevón. Un momento, un momento. Casi nunca me falla el stream y ahora se le ocurre fallarme. Lo bueno es que sí me pueden escuchar. Am, por acá andamos, a ver. Ok, una disculpa, muchachones, una disculpa. Dice, hola gente, ¿qué tal? Denme mod, soy buena onda, soy bueno, Foxy es bueno, nada, no joda. Hola gente hermosa, ¿qué onda? ¿Cómo va todo mi buen Mart? Espero que todo cool, sinceramente. ¿Y qué tal va todo con tu proyecto? Espero que, de todas formas, puta madre, de puta madre, podría decirse incluso también, ¿verdad? Espero que vayamos avanzando ahí con el proyecto porque pues acá estamos más que ansiosos por probar un poquito de la demo de tu proyecto, pues, ¿no? Que por cierto, ya en nada terminamos Hollow Knight también y pues estaríamos jugando, por supuesto, totalmente en vivo, en aquí, en el streamcito, por cierto. Estaríamos jugando Undertale. Tengo muchas ganas de darle al Undertale. Así que, vamos a estar jugando por acá Undertale, ¿no? Dice, hola Estefano, pero mira, qué guapo, ya me enamoré. Andamos muy guapos, ¿no? Esta aquí, nosotros que le decimos acá en Perú, casaca, impermeable, que es prácticamente para la lluvia, para el invierno, ¿no? Andaba con unas ganitas de más de abrigarme. Y por supuesto que nos vemos súper, súper guapos, ¿no? Dice, hola Marte. ¿Cómo que Marte? Lamentamos informar que el stripper tiene fallas técnicas. Es cierto, pero ya arreglamos todos, básicamente. Y espero que no tengamos más fallos. O sea, de vez en cuando suelen suceder los fallos. Jason aquí es testigo de que los fallos solamente pasan de vez en cuando. ¿Verdad? Este... Y bueno, ¿qué les puedo decir? Siempre el buen Jason nos acompaña y él puede dar fe de todo lo que se dice acá y de que por supuesto yo no voy a andar mintiendo. Y tampoco es que, que me guste mentir o algo así, simplemente que él está aquí como prueba de que todo lo que se hace aquí en el stream es 100% real, no fake por Mediafire, ¿no? Dice, va súper bien, ando usando esta técnica y voy avanzando muy rápido, la verdad. Ah, mira, que debiste haber descubierto una técnica ahí súper chévere de código, me imagino, ¿no? Para que puedas, crear código mucho más rápido de repente.
y para que pues vayas avanzando más y más con tu proyecto, ¿verdad? Espero que muy pronto tengamos una demo por ahí. La verdad es que yo estaría más que contento de, por supuesto, probarlo por acá, ¿no? Dice, ayer me perdí el stream, así que no siempre. Bueno, por eso digo, pues la mayor parte del tiempo también. Ayer estuvimos acompañados aquí por Misa. ¿Para cuándo nuevo video, verdad? En caso el buen Misa vea el stream luego de terminado, pues aquí vamos a estar. Y bueno, también haciéndole una bonita mención a Misa, por supuesto, que ayer nos estuvo acompañando. Claro que sí, claro que sí. Dice, yo nunca falto a los streams. Efectivamente, Sama está en todos los streams, ¿verdad? Aunque no aparezca su nombre de usuario ahí cuando le das clic a ver quiénes son los espectadores, aunque no aparezca, de todas formas Sama ahí siempre está en forma de espíritu tal vez, ¿no? Dice, una técnica de diseño de pixel art, nada de código. Ah, mira, de pixel art. Si no me equivoco, el pixel art es un poquito hasta complicado, se podría decir, porque pues como no es como tal arte tradicional, ¿verdad? Pues es algo que pasa bastante, se podría decir incluso, de que sea hasta un poquito complicado para la gente poder crear pixel art, ¿no? Pero todo con práctica es posible, por supuesto. Y eso también me hace acordar de que de vez en cuando siempre me aparecen videos de un TikToker, por supuesto en TikTok, que mayoritariamente se enfoca en pixel art. Entonces siempre a veces veo cómo es que corrige otros pixel art. Este... de la gente que le manda sus pixel art para que se los corrija, ya sea en tonalidades, ya sea en proporciones, ya sea en lo que podría corregirle de una u otra forma, ¿no? Dice Sama, voy en racha. Efectivamente, Sama va en su racha de que prácticamente no ha faltado en ningún streamcito de que tenemos por acá desde enero. ¿Cómo se llama? Sí, es muy sufrible, pero me encanta. Eso sí es cierto, porque el pixel art, pues, no solamente se podría decir que es una expresión, una forma de arte ya bastante retro, ¿verdad? Porque estamos hablando ya desde los 70 por ahí, básicamente, desde que se inició todo lo que podría ser los videojuegos, se podría decir el comienzo de la industria, incluso de todo lo que tenemos y podemos experimentar. Hoy en día, todos estos años han sido años de no solamente aprendimiento, y desarrollo, sino que también de un crecimiento tan pero tan grande, muchachos, que hasta la gente normie, la gente que no tiene nada de idea sobre videojuegos y gaming en general, usan la letra F como una expresión así, muy cotidiana, de cualquier día, del día a día incluso, ¿no? Y imagínense, pues yo nunca me imaginé realmente tener a gente, o sí, en general, pues, ¿no? Que gente utilice términos de gaming y que se vuelva mainstream y que todo el mundo utilice cuando pasa algo como que negativo o algo desafortunado, que todos pongan una F en el chat o en los comentarios, ya sean de YouTube o de TikTok. Y la verdad es que es algo súper loco. Jamás me imaginé que en algún punto los videojuegos o términos de videojuegos se harían incluso mainstream, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Son cositas de, al menos yo, por supuesto, y me imagino que todos aquí crecimos también con los videojuegos, ¿verdad? Yo siendo más de consola, entonces es algo súper loco que jamás imaginé que incluso pasaría, ¿no? Pero qué bueno tenerlos por acá, muchachones. Muchas gracias por su compañía, siempre lo voy a decir. Eh, siempre se aprecia por acá que nos acompañen. Y por supuesto, ¿no? Es un intercambio, como siempre lo digo. Ustedes me eligen porque están aquí, por supuesto, ¿verdad? Y yo los elijo a ustedes porque pues es con ustedes quien yo más me desenvuelvo. Y creo que es como que un intercambio súper cool. Y además, también hablo estupideces y los hago reír, tal vez. ¿No?
O en caso, qué sé yo, de que tengan, no sé, huevón, cualquier tipo de, no sé, de tema, lo hablamos y hacemos un intercambio súper bonito y creo que es hasta el tema más disfrutable de que suele darse aquí en todo lo que tiene que ver con streaming, ¿verdad? Y bueno, pues entonces yo creo que sería más que suficiente de introducción, a menos que quisieran hacer algo en particular. Porque pues aquí siempre seguimos, de vez en cuando variamos por supuesto, pero siempre seguimos la rutina, ¿no? Eh, a ver, pues íbamos a jugar Persona 4 Golden. Que por cierto, apenas le dé a ejecutar a Persona 4 Golden, ahí quien va a desaparecer del chat va a ser Sama. A Sama realmente no le gusta el Persona 4 y la verdad es que se entiende, no a todos nos gusta lo mismo. Y pues supongo que el Persona 4 ha sido algo que podría haber ahuyentado también a Sama mucho más de lo normal, ¿verdad? Entonces, no sé, de repente quisieran que ponga otra cosa, que juguemos algo como que diferente de repente. No. O tal vez le damos al platino de Resident Evil Remake. Porque sí estoy pensando en ir por el platino de Resident Evil Remake. Pero aún no estoy ni siquiera muy cerca de conseguirlo. Pero sí habíamos armado una estrategia ahí super cool como para hacerlo, ¿no? Este... Y en caso que no, pues nada más continuamos con Persona 4 Golden, ¿no? A ver si es que no se nos espanta el buen Sama, ¿verdad? Ay, ay, ay. A ver, déjenme checar mis audífonos. Aquí están nada más. Siempre los tengo a la mano, es lo bueno. Nada más me toca desenredarlo. Tal vez eso es lo único que tienen en punto en contra, se podría decir, de los audífonos cableados, ¿no? Que tienes que desenredarlos, huevón, y que prácticamente los tienes que acomodar bonito para que el cable no se dañe tampoco con el tiempo, ¿verdad? Entonces, es algo que pues podría ser latoso, pero por ejemplo, cuando se trata de hacer cosas, de estar ocupado, ¿cómo se llama? De estar ocupado haciendo deberes o estando fuera incluso, ¿verdad? Pues para eso están mis audífonos también que tengo inalámbricos. Que ya no los uso tanto, ¿saben por qué, muchachos? Porque los audífonos inalámbrico, lo único y probablemente lo más importante de malo que tienen es que su batería no es eterna, pues, ¿no? Su batería se va consumiendo con el tiempo, con los años, poco a poco, hasta que se reduce a lo más mínimo y hay una gran chance de que los audífonos te terminen durando hasta nada más 10 minutos, lo cual es ridículo. Pero por ejemplo, mis audífonos ahora nada más me han de durar como una hora por ahí aproximadamente. Cuando recién los compré, me duraban aproximadamente 3 horas. Y se los ponía de vuelta en su cápsula para que se recarguen. Podría durarme fácilmente todo el día. Todo el día podría estar con los audífonos sin ningún problema. Y la verdad es que extraño eso, sinceramente. Y creo que no hay forma de cómo reparar los audífonos inalámbricos o cambiarle la batería. Entonces la verdad es que sí extraño poder usar un poquito más de lo normal mis audífonos inalámbricos, ¿no? Pero bueno, es algo que sucede. Y supongo que en algún momento me va a tocar que cambiarlos por otros, ¿no? Dice, yo compré los audífonos de Auron Play, se escuchan chidos y están económicos. Ah, mira, ¿cuáles son esos, Sama? No los había visto, fíjate, ¿eh? Eh... Si no, podría ser que mandes link como para checarlos. Aunque de repente si son audífonos con casco, no estoy muy seguro porque a mí me gustan más así tipo auriculares in-ear, o sea, los que van dentro del oído. Entonces, me gusta más de este tipo de auriculares, la verdad. Casco no tanto porque a veces me siento como que
o sea, tengo aquí algo que me restringe un poquito la cabeza y hasta me pueden dar dolores de cabeza incluso. Pero, de hecho, este tipo de audífonos con visera ya tengo, nada más que me hace falta arreglarlos. Están por acá. Pero bueno, de todas formas, justo como le estaba comentando también a Jason, porque Jason hace poquito se consiguió unos audífonos nuevos. Entonces, yo estaba... por eso le estaba preguntando también, pues, ¿no? De repente me compro unos de casco de toda la vida. Son audífonos in-ear. KZ, ZSN Pro. Ah, ok, ok, sí los conozco. Sí conozco esa marca también. Bueno, como ya tengo estos in-ears, ¿verdad? Que me los compré en Temu, o sea, súper barato. Pero no solamente barato, sino que son calidad-precio, o sea, son muy, muy buenos. Y no solamente son baratos, ¿verdad? Este... Por eso es que me decidí por estos in-ear, ¿verdad? Ah, mira, entonces Sama, andamos ahí un poquito, similar entonces con los audífonos. Porque a mí estos in-ears que me compré en Temu, la verdad es que me encantaron. Entonces, yo por ahora estoy encantado para poder, este, tener estos y luego veré si es que me compro unos inalámbricos, ¿verdad? Para tener en la calle o para, básicamente, para hacer tareas en la casa y etcétera, ¿no? Porque básicamente para eso es lo que estoy usando mis audífonos inalámbricos, ¿no? Porque si, imagínate hacer tareas en la casa o lo que sea y te tienes que estar moviendo para aquí y para allá y que tengas un cable que te esté restringiendo, o sea, ni cagando, ¿no? Ok. Y por supuesto, con eso, cambiemos de escena, claro que sí. Hermanos y hermanas, hoy, muchas gracias por venir aquí a su misa preferida. Aquí, por supuesto, con su host, Estefano, huevón. La puta madre. Dice, y también hoy compré un control para jugar en PC. Ah, mira, qué cool, ¿eh? ¿Y qué tipo de control compraste, Sama? Porque hay bastante variedad, ¿verdad? Y aunque yo creo que simplemente me compraría para PC un control de consola nada más, pues, ¿no? Veo mucha gente que juega con controles de Xbox y con controles de PlayStation. Y yo como soy súper familiar con estas... Bueno, de toda la vida, pues, ¿no? Han sido las marcas de consola por excelencia. Yo la verdad es que sí me iría por una de PlayStation 5 o de Xbox incluso. Me gustaría tener una de Xbox, por cierto. Pero probablemente lo más que vaya a suceder sea una consolita. Una consolita, bueno, y la consola también, por supuesto. Muy pronto, muy pronto. Y por supuesto un mandito de PlayStation 5 estaría súper cool. Ok, voy a ajustar aquí mi silla. Porque está un poquito hacia atrás. Entonces vamos a ajustarla para tener la espalda más recta. Listo. Ahora sí, hermano. Dice ¿cómo se pronunciaría eso? Machinike, tal vez. Porque tiene como dos palabras, ¿no? G5 Pro versión 2. Estos ya no tendré drift en gatillos y joystick. Ah, eso sí es cierto, ¿no? Los mandos, sobre todo los mandos modernos de consola, absolutamente todos tienen drift. Lo bueno sí es que los que menos he visto que tienen drift son de Xbox. Entonces en algún punto por eso es que yo también estaba pensando en que fijo tengo que pillarme uno de Xbox. Estaría muy bueno, creo que sería una muy buena decisión de hecho. Y también por lo mismo que siempre dicen de que los mandos de Xbox son los más cómodos del mercado. Según he visto siempre y siempre veo a la gente echarle muchas flores a Xbox por sus mandos, más que todo. Entonces, yo creo que sería una muy buena experiencia tener uno de esos, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Cómo va funcionando todo? ¿Tus audífonos y tu mando, Sama? Me imagino que todo debe estar funcionando de puta madre, ¿no?
¿Los pediste por internet o fuiste tú mismo a la tiendita y los pediste, pues, ¿no? Que por cierto, es algo que yo prefiero hacer. Siempre he preferido el trato mano a mano cuando se trata de cualquier tipo de compras. Pero siempre está el factor, pues, ¿no? De que no siempre vas a ser capaz de poder ir a una tienda física y comprar algo personalmente, ¿no? Ah, mira, hay libros nuevos. Pelea de comida de Lelo para potenciar los efectos tras comer comida china. Ah, ok, el coraje, vale. Ok, vamos a comprar por acá. Dice... pilas en 2025. Los audífonos se escuchan muy bien. Pilas en 2025, eso sí es cierto, ¿no? Sí suele suceder. Pero, ¿qué te puedo decir, no? Supongo que la solución más fácil y la más efectiva también creo que sería, pues, ¿no? Comprarte unas pilas recargables, ¿verdad? Y comprarte unas buenas pilas recargables porque hay de bastantes tipos y hay unas que se estropean demasiado rápido, entonces realmente no vale la pena porque pues vas a tener que comprar cada cierto tiempo. Entonces el tema sería unas muy buenas pilas recargables para que te duren años y años. Y básicamente podría ser un equivalente a la batería de un mando inalámbrico, ¿no? Pero ya depende de cada uno también, por supuesto. Dice, y el mando me llega mañana. Ah, ok, apenas te va a llegar el mando, genial. Entonces, a ver si es que nos mandas fotitos por ahí de repente. Claro, por supuesto, presumiendo. Bueno, si es que quisieras también, pues, ¿no? Y para checar también los modelos, siempre es bueno compartir así. Este, en caso de que pues es un producto súper bueno. Y en caso de que a alguien le interese, por supuesto, para que tenga una referencia de un producto bueno, ¿verdad? A ver. Eh, estos NPCs siempre prácticamente tienen los mismos diálogos y tal. Que por cierto, ya podríamos decir que estamos en un 75-80% del juego. Personita el Peruanito 4, ¿verdad? Entonces, ya no nos falta no nos falta demasiado para completar el juego, se podría decir. Si es que no me equivoco, lo que faltarían es uno o dos dungeons más, por ahí, aproximadamente. Y eso sería todo, prácticamente, que pues un dungeon serían aproximadamente como unas... ¿qué será? Unas 5 horas, 6 horas máximo, creo. Aunque en este tipo de juegos aún tenemos el factor que vendría siendo como que de simulador de vida social, pues, ¿no? Dice, y el mando me llega mañana. Ah, ok, eso ya lo había leído, sí es cierto. Gesoyam. Jason, ¿andas jugando San Andreas o algo? Me imagino que sí, ¿no? Que por cierto, el San Andreas no lo volví a tocar, hermano, en PC. Porque creo que mejor me esperaba a que tengamos el San Andreas en la consolita para jugarlo en stream, ¿no? Ah, entonces sí estás jugando San Andreas. Al San Andreas que me descargué le puse unos mods para que la pantalla no se vea así como que muy muy estirada. Porque nativamente no tiene la resolución, pues, ¿no? De pantallas modernas, porque por supuesto el juego salió en 2004 y no había forma de que nativamente tenga ese tipo de resolución. Oh, Ah, eres tú. Menudo aburrimiento tienes que tener si todavía estás aquí. Ah, ok. Ah, no va a subir de nivel Adachi aún. Bueno, supongo que... Bueno, de todas formas no hay nadie. Y como para pasar el rato. Truth is a loser. Ta. Ok, no hay nadie por acá. Bueno, cuando se trata de lluvia, pues casi no aparecen los NPCs regulares que siempre aparecen. Y más los vínculos sociales que debes subir de nivel, entonces pues hay muchísimo menos gente con quien puedes interactuar y tal. Dice, es que estoy full aburrido y no sé qué hacer.
Me imagino que no te llegó a convencer del todo el Metaphor, ¿no? Supongo que tal vez lo retomarás luego, o tal vez ya no. Depende de ti, pues, ¿no? Dice, Sama sale del chat. Sí es cierto, pues, ¿no? Pero supongo que a Sama lo vamos a tener ya más seguido por acá cuando juguemos Undertale, por ejemplo, o alguno que otro jueguito que vayamos a tener por acá, ¿no? Entonces, pues no te preocupes, Sama, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Dice, hay meta, ya lo desinstalé. Ah, ¿cómo que ese es un chiste del juego? Como no lo he jugado, tal vez no lo entiendo del todo. Ah, ¿lo desinstalaste entonces? No. Qué raro, ¿por qué no te habrá convencido el Metaphor? Que por cierto, el Metaphor también en algún punto lo vamos a tener acá en el streamcito, de hecho. Pero no va a ser hasta después de Persona 3, por ejemplo. O Persona 5 Royal incluso. Porque después de 3 vamos a jugar Persona 5 Royal. Pero no de inmediato, por supuesto. Va a tener que pasar un buen rato hasta que me den ganas de jugar un Persona de nuevo, porque no solamente estos juegos son enormes, sino que también son bastante demandantes por toda esta subida de nivel que tienen los vínculos sociales y tal. Ok, no hay nadie entonces disponible más que Adachi para interactuar y tal. Entonces, pues yo creo que vamos con Adachi, ¿no? Que por cierto, Adachi es el segundo sospechoso en la trama de ser el asesino, huevón. Entonces, ando medio, ¿cómo se llama? Cauteloso con este imbécil. Que pues Adachi vendría a ser como que también eh, un doppelganger mío, al menos en la voz, porque mi voz se parece mucho a la de Adachi, hermano. Dice, como dije, no me terminó de gustar la historia y ya me dio paja continuar leyendo algo que no me terminaba de enganchar, aunque le haya metido 34 horas. Ah, es cierto, pues, ¿no? La historia no te convencía del todo, ¿no? No te convencía del todo y pues, ¿qué se puede hacer, hermano? Aunque yo creo que tal vez debías, no sé, no desinstalarlo, pero aguantarte un poquito, descansar del juego y retomarlo después y ya ahí es cuando decides si desinstalarlo, ¿no? Al menos eso es lo que yo hago, pero si ya lo desinstalaste, ya para qué, pues, ¿no? Ya como dicen en México, ya chingó a su madre el juego. A ver. Que por cierto, no tenemos música en el juego porque pues está lloviendo y cuando está lloviendo no tenemos música. Ok, vamos a pasar tiempo con Adachi. Que por cierto, Adachi debe estar en nivel 3, 4 por ahí. Llené sección de alimentación. Has sido de compras con Adachi y has hablado de muchas cosas. Como por ejemplo de que, sí que tú también eres sospechoso, mi rey. Sientes que su relación se estrechará pronto. Ok, fue bastante rápido. Dice, recomiende algún jueguito. Más o menos, ¿de qué tienes ganas de jugar, Jason? Dependiendo de lo que tengas ganas de jugar, te podría recomendar algo, ¿no? Decides revisar los deberes de Nanako. Sí es cierto que estamos ayudando a la niña con sus tareas. Tengo que escribir una de redacción sobre algo que recuerde. ¿Por qué no? Es cierto, la niña no fue con nosotros a la playa. Que por cierto, Jason, te perdiste del episodio de la playa del anime aquí con nosotros en el stream. Pero por lo que recuerdo habías dicho que no te había encantado del todo, ¿no? ¿Cómo se dio la secuencia de la playa con los personajes? Oh, un timbre. La vez pasada llegaron los muchachones, Yosuke y Teddy, y esta vez llega Chie y Yuki.
Me ha contado Yosuke que Nanako está haciendo los deberes. Así que he venido a ayudar, dice Chie. ¿Estás escribiendo una redacción? ¿Has decidido ya un tema, Nanako? ¿Aún no? Veamos. ¿Y si haces la redacción sobre cuando fuimos al festival? Es cierto, podría ser de eso, ¿no? Eso, el Ikayaki estaba riquísimo y me lo pasé piruleta. Piruleta. Nanako comienza a escribir su redacción. Chie y Yuki ayudan a Nanako con su redacción. Oh, genial. Lo bueno de hacer esto es que ganas puntos de amistad con los vínculos sociales y pues hay más probabilidades de subir de nivel, por supuesto. Dice, lo que sea, a mí me da igual, solamente quiero un nuevo juego que iniciar. Menos mal que me lo perdí. Sí, cierto, sí me acordaba de que no te gustaba, pues, de esta secuencia, ¿no? ¿Cómo se llama? De la playa, pero fíjate que yo no la encontré tan mal, ¿eh? O sea, estuvo bastante simpático, de hecho. Tal vez... No, pero a ver, digamos, ¿qué fue concretamente lo que no te gustó de la secuencia de la playa, Jason? ¿O no te gustó absolutamente nada? A mí me pareció muy simpático, la verdad. O sea, los muchachos estaban relajando y estaban siendo ellos mismos y se estaban divirtiendo juntos. Entonces, tal vez lo único que le encontré malo fue unas cuantas líneas de Teddy que fueron como que un poquito cringe. Como Teddy siempre es, pero fuera de eso, no tanto, sinceramente. A ver. A ver. Hola, soy yo, Chie. ¿Te apetece salir conmigo hoy? Uy, qué directa, Chie. No, pero paso, vamos a checar qué hay por ahí. Más importante, por supuesto, que hacer. Que por cierto, fácilmente podríamos subir de nivel al nivel máximo ahorita mismo. Ya sea a Yuki, Yosuke o Chie. De hecho, ya subí de nivel máximo el día de ayer a Marie, ¿verdad? Entonces, con un muy bonito mensaje. Aunque estuvo un poco extraño, pero... supongo que ha de ser algo bastante común en este juego. Supongo que la trama a veces sea un poquito extraña, pero bueno, ni modo. No me gustó nada, definitivamente el 4 es el que menos me gustó. Oh, wow, qué raro, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que no te gustó tanto? ¿Que sean un poco antipáticos los personajes de repente? O sea, yo viéndolo y analizándolo, creo que sí puede haber cierto tipo de personas, así como tú, Jason, que le puede causar un poco de antipatía las actitudes de los personajes. Pero, o sea, muy aparte de que también los personajes, cada uno tiene su personalidad cliché, ¿verdad? Yo creo que estaban nada más pasándosela bien y divirtiéndose. Entonces, a mí no me causó demasiado ruido. Más el único hecho de que, pues como siempre, Teddy suele ser un poquito cringe y ya está, ¿no? Pero pues todos tenemos perspectivas diferentes y todos disfrutamos las cosas de diferente forma también, ¿no? Baby, don't worry, cause you ain't alone. A ver. No, ¿por qué siempre me confundo? A ver. Vamos a la callercita comercial. Mira, está Yosuke acá con su moto incluso. Es primera vez que nos aparece Yosuke aquí incluso, con la moto. ¿Qué te cuentas? ¿Quieres ir a algún sitio en moto? Vamos, que no lo pregunto por nada en especial. Solo que, ya que las tenemos, ¿por qué no darles uso? A veces uno se levanta así, ya sabes cómo va. El tiempo pasa cuando sales con tus amigos. Bueno, eso ya lo sabemos desde el principio del juego. Pero podrían despertar poderes nuevos o recuperar alguno olvidado. Queda con ellos cuando tengas tiempo. Parece que Yosuke quiere ir a dar una vuelta en moto contigo. ¿Te apetece salir con él? La verdad es que no, hermano. O sea... mira, está Chie ahí y está Rise aquí también y podrían haber otros personajes por ahí que podríamos maximizar de una vez. Dice...
Tal vez fue eso. Ah, ok, entonces pues puede haber sido eso, pues, ¿no? Es que los personajes, cuando se trata de anime, suelen ser un poquito cliché, ¿verdad? Y caen bastante en lo que sería lo predecible. Entonces tal vez pudo que sea el tema predecible de los personajes que no te haya gustado del todo, pues, ¿no? Y es totalmente válido. Es algo totalmente válido, pero pues, o sea, como digo que es cliché, ya hasta soy inmune tal vez de los clichés que hay en productos que tengan que ver con anime, al menos en videojuegos, porque si es solamente audiovisual y no interactivo como son los videojuegos, pues sería algo totalmente diferente, ¿no? Igual, no tanto, si fuera así, no hubiera encantado el 3 y el 5. Ah, entonces más que todo también podrían ser las mismas personalidades, pues, ¿no? De los personajes como tal y qué sé yo, la forma que interactúan los unos con los otros y pues está bien, no tiene nada de malo, no a todos nos puede agradar lo mismo, pues, ¿no? Pero yo la verdad es que sí me la he pasado bien, la verdad. Eh, y que me la haya pasado bien, por supuesto, no quiere decir que yo esté ciego a lo malo o lo predecible o lo cliché que podría ser el juego también, pues, ¿no? Por supuesto, que yo me la pase bien, eso no significa que yo ignore estos factores, por supuesto que no. Entonces, soy muy consciente de todas esas cosas. De hecho, es algo que me pasa con absolutamente todos los juegos. Y a veces podría incluso hasta parecer que estoy criticando los juegos. Pero es que la verdad no lo hago como que en mala leche, en mala onda. Sino que a mí me gusta ser realista con lo que estoy experimentando en el momento. Y por supuesto que me refiero a los jueguitos que andamos jugando en stream. Eh, y a mí me gusta resaltar las cosas que son buenas, por supuesto, pero también las que son malas, porque no soy de ese tipo de consumidor o fan que simplemente me ciego por las cosas buenas e ignoro, por supuesto, las malas, ¿no? Entonces yo también creo que tiene que ver con este tipo de ser un tipo de o de tener un tipo de personalidad bastante crítica. No, nunca me caso con un producto, ¿verdad? Puedo disfrutarlo, puedo amarlo y todo lo que sea, pero jamás me voy a casar con un producto como para ponerme algo en los ojos, ¿no? E ignorar todas esas cositas que de una u otra forma podrían ser subjetivamente y no subjetivamente malas también, ¿no? Dice, para nada, cada cual su rollo. Sí, por supuesto, cada cual cada uno, absolutamente todos tenemos perspectivas diferentes y formas diferentes, por supuesto, de disfrutar cierto tipo de producto o medio de entretenimiento, ¿no? De hecho, el debate es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta, el poder debatir, por supuesto, respetuosamente acerca de ciertos puntos. Como por ejemplo cuando estuvimos hablando del tema de Hollow Knight, Jason. O sea, este debate a mí me encanta y siempre y cuando sea todo respetuoso, yo creo que siempre va a tener cabida aquí en el stream, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando sea con respeto. A ver, a ver. Sí es cierto, ¿no? Ok, entonces, pues podría subir de nivel a Chie a nivel 10 de una vez. A menos que haya algún otro personaje más importante que Chie. Ah, mira, está Dachi aquí, pero parece que no podemos pasar tiempo con el Aun y pues ni modo, va a tocar que esperar. Entonces, siempre y cuando el diálogo es lo que me encanta, es probablemente lo que más me guste de toda esta experiencia de streamear, ¿verdad? Es el intercambio, ese diálogo que se puede dar junto con el chat, ¿no? Ah, bro, estoy segurísimo que este huevón tiene que ver algo con los asesinatos.
Algo de implicación tiene que ver, pero pues ni modo, no lo vamos a saber hasta que lleguemos hasta el meollo. Esa palabra es muy chistosa, huevón, el meollo del asunto, ¿no? El meollo. Porque por una letra nada más se podría cambiar todo el significado de la palabra. A ver, vamos a la calle comercial y por supuesto vamos a subir de nivel a Chie, al nivel 10 de una vez. ¡Yo! Se me hace un poco raro vernos en nuestro día libre. Bueno, sí, siempre. Si no me equivoco... Ajá, rango 9. Dice, voy a la tienda, ahorita vengo. Dale, Jason, aquí vamos a estar, por supuesto. Y bueno, vamos a continuar acá con el persona. Sería nivel 10 de Chie, entonces. Nivel 10, con esto concluimos el arcano de Chie y también lo que vendría a ser todo como que su lapsus del arco personal de progresión del personaje en específico, pues, ¿no? Has entrenado con Chie como siempre. A ver. Ok, eso fue suficiente. Parece que hoy Chie está más entusiasmada que de costumbre. Bueno, nosotros también aquí andamos con bastante energía, más de lo normal, podría decirlo incluso. Ay, hacía mucho tiempo que no me sentía en forma. ¿Mm? Ay, no jodas, se nos va a confesar la minita esta. No, que por cierto, estamos roleando aquí. Estamos roleando el romance solamente con Yukiko. Entonces, tenemos otra partida también para romancear a todas las chicas y no perdernos de nada, pues, ¿no? Pero por ahora estamos roleando, básicamente. Oh, pero los puntos buenos de Chi es que, pues, es una muy buena persona, muy, muy protectora, muy buena persona, muy buena amiga, es a lo que me refería, ¿no? Y es muy buena en combate, o sea, sabe artes marciales, Chie. Creo que incluso de todos los personajes debería ser la única que sabe como tal artes marciales y lo practica, ¿no? Ajá. Ok, seguir buscando, dice. Ajá, sí, pues, ¿no? Siempre es una muy buena amiga Chie. Porque siempre habla de que quiere proteger a todo el mundo y ¿no? Ajá, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto, justo ahí sale la opción también. A lo mejor no, es una respuesta muy, muy de hijo de puta, pero por supuesto, ¿no? Ajá. Chie sonríe con ternura. Oh, un regalito. Has obtenido una pulsera. Este es el objeto clave, ¿no? Ah, qué linda. Al menos Chie no se ve tan rara cuando se sonroja a comparación de Yuki, por ejemplo. Ok. Ese es un muy buen, entre comillas, poder, ¿verdad? Es algo que te hace sentir súper, súper, no solamente en control, sino que tener la capacidad de poder protegernos no solo físicamente a la gente que te rodea o tus seres queridos, sino que también hacerlo de forma psicológica, ¿no? Que vendría siendo, pues, guiando, siendo de tutor. Y pues dando consejos y todo este tema, ¿no? O sea, es lo que uno siente cuando hace este tipo de cosas. O sea, es un sentimiento súper, súper grande.
Ujú. I'm not supposed to use it to become more self-reliant. No, tampoco... O sea, todo en exceso, pues, ¿no? No está bueno. I'm supposed to use this power to protect people. Ujú. Yukiko, my friends, my family, this town, and you. Ok. Bueno, ya lo había dicho. Oh, ¿qué pasó ahora? ¡Ah! Va a evolucionar. La férrea voluntad de Chie le ha permitido superar su debilidad y despertar su verdadero poder interior. ¡Oh! ¡Wow! Está muy god. Está muy god este persona. El persona de Chie ha renacido. Tomoe se ha transformado en Suzuka Gongen. Supongo que sí se pronuncia, ¿no? My new power. Mi nuevo poder. I have you to thank for this. Ah, ok. No matter how far apart we may be in the future, we'll be okay. Está muy god el persona definitivo de Chie. This feeling won't ever change. Ah. Ok, pues entonces completamos básicamente el arcano de Chie al nivel 10, ¿no? A ver. Yo soy tú, tú eres yo. Has establecido un vínculo auténtico. Estos vínculos auténticos serán tus ojos para discernir la verdad. Te concedemos la habilidad de crear Futsunushi. Ajá. El persona definitivo del arcano carro. Que creo que en inglés es Chariot. Así como... Como en JoJo's. Silver Chariot. Que no me acuerdo cómo se llamaba el usuario de Stan. No me acuerdo. Nah, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo más de los stands, pues, ¿no? Que los stands prácticamente vendrían siendo muy equiparable como las personas, ¿no? Tu poder para crear personas del arcano carro ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social de carro, así que ahora ya puedes fusionar a Futsunushi, espada divina. El crecimiento del corazón de Chie también ha afectado a su persona. Oh, ganó una habilidad de repente. Evadir fuego. Esta persona no puede recordar más habilidad. A ver. Evadir fuego. Triplica la probabilidad de evadir ataques de fuego. Oye, está muy god, hermano. Está muy god el diseño del persona, de la evolución de esta persona. O sea, de tonalidades completamente amarillas, pasamos a metálicos y a negro y un poquito de dorado con rojo. Puedo notar. Muy buena, muy buen diseño, la verdad. Me encantó el diseño. Y el spear que tiene está como que tipo lanza. Está muy bueno. Está muy god, la verdad. Ay. A ver, pero ¿qué ahora podemos suplantar? Inflige daño físico leve a los enemigos, ok. Aumenta el ataque, revolución. Búfula inflige daño de hielo medio. Aumenta la... ok. Tal vez podría quitar este, pues, ¿no? No, este de aquí digo. Porque solamente involucra a un aliado. Y con esto, pues, estaría aplicándole hacia todos en el team, ¿no? En el equipo. A ver, probabilidad 10%, fortalece los ataques hielo, inflige daño físico leve. Sí, efectivamente, yo creo que este se va, ¿no? Ahí está, entonces. Evadir fuego ha sustituido a Rebellion. O Rebelión. Alright then. My body and mind are all worn out. Let's go get some meat, and I mean the good stuff. Ok. Como siempre, la buenochona de Chie quiere comer carne, pues, ¿no? Vas a un montón de restaurantes de Inaba especializados en carne con Chie. Ah, mira, a un montón de restaurantes. No solamente uno, tanta hambre ha de tener.
Bueno, pero con eso concluimos el arcano de Chie, ¿no? Hemos vuelto. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué compraste? ¿Compraste de comer o nada más algo random que necesitabas? Decides revisar los deberes de Nanako. Que por cierto, se esfumaron todos, pues, ¿no? Se fue Martis, también se fue Sama del chat. Decides revisar los deberes de Nanako, dice. Hoy de deberes tengo que hacer un comentario de texto de un libro. Ok. Como ya me lo he leído, solo tengo que escribir sobre él. Un rey se adentra en el bosque y... Nanako se está esforzando mucho en el comentario de texto. Supongo que esta vez va a aparecer Rise y Kanji, ¿no? A ayudar a Nanako también. Estaba completamente solo, así que no estaba ni enfadado ni triste. El rey decía que era feliz, pero me da pena. Oye, hermanito, ¿estás contento cuando estás solo? Depende de la situación, pero mayormente sí. O sea, no soy una persona que no sea amigo de la soledad, ¿no? Porque la soledad equivale a tranquilidad también. Y no siempre se puede estar en compañía de otros también. Y por supuesto, yo al menos personalmente soy muy muy cómodo con estando conmigo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Entiendo. A lo mejor debería escribir sobre ti también. De repente. Mira, esta vez no llegó nadie a ayudar a Nanako. Después de terminar el comentario, acuestas a Nanako y vuelves a tu habitación. Dice manteca, queso rallado y jugo. ¿Has comprado ingredientes para cocinar? ¿Mañana tal vez? Porque ahora ya debería ser un poquito tarde, por supuesto, ¿no? Por allá en Uruguay. Bueno, tampoco tan tarde, pues, ¿no? Si no estuviera contento cuando estoy solo, paso prácticamente el 90% del día triste. Bueno, eso es también, aunque no sé, o sea, yo también como soy siempre he sido del tipo introvertido, ¿verdad? Nunca he tenido problemas estando por mi cuenta, la verdad. De hecho, es lo que más disfruto incluso. Pero todos somos diferentes, pues, ¿no? Hay gente que necesita tener gente alrededor para poder estar animado y etcétera y etcétera. Entonces, hay para todos prácticamente. Dice, nah, van a ser las 9, cenaré a las 10 por ahí. Ok, entonces me imagino que vas a cocinar, pues, ¿no? Las vacaciones de verano acabarán pronto. Ok, es el mismo diálogo. Me imagino, pues, ¿no? Que vas a cocinar, que te vas a preparar tu comidita por ahí. Que por cierto, hablando de comida, ya está medio hambre, hermano. No debí hablar de comida, tal vez. Que por cierto, tengo estos muñequitos, tipo estatuillas que se ganaron, que se ganan en Okina, pues, ¿no? Aquí en el siguiente mes del juego se supone que voy a tener otro más extra para desbloquear. Y pues parece que no hay nada más importante. De hecho, sigue lloviendo en el juego. Que por cierto, vamos a recoger las hortalizas aquí con la nena. Con la nenita. Que por cierto, ¿hará esto pasar el tiempo cuando es de día? Espero que no. Si no me va a tocar que cargar la partida, pues, ¿no? Mira, están ambos con sus paraguas. Qué buena pinta tienen, yo también quiero cosecharlas, dice. Ok. Pues ya no sé qué plantar. Y pues vamos a poner algo random nada más. Ok. I'm excited. Ok. A ver, ¿qué tenemos por acá?
Ah, ok, supongo que... y no pasó el tiempo, por cierto. Entonces, ni de noche, ni tampoco de día pasa el tiempo cuando recogemos las plantaciones que hicimos en el jardincito, pues, ¿no? A ver. Entonces, ya tenemos en nivel 10 a Marie. Y tenemos en nivel 10 a Chie. Quienes siguen, pues, por supuesto, es Yuki y Yosuke, ¿no? Pero vamos a ver si es que siquiera están disponibles en primer lugar. Parece que no hay nadie, hermano. A ver. ¿Cómo se sentirá, verdad, Jason, tener así un chat llenísimo, llenísimo de gente, ¿no? Supongo que ha de ser súper caótico, hermano. Ha de ser súper caótico y ya no se va a poder... y no se podría del todo leer absolutamente todos los comentarios, ¿no? Ay, ay, ay. Mm, a ver. Pero qué bueno que poco a poco vamos, vamos, siendo más, pues, ¿no? Vamos, por supuesto, progresando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, con paciencia. Porque no hay apuros, pues, ¿no? Al menos yo no tengo ningún apuro. Entonces, siempre que gente quiera venir aquí a acompañarnos, con todo gusto los vamos a recibir, por supuesto. En ese momento se acabarán nuestras charlas. Puede que sí, ¿verdad? Pero siempre vamos a poder, siempre vamos a poder jugar juntos y andar en llamada en el Fortnitecito. Y así podríamos charlar igual, ¿no? Aunque pues este escenario más que todo es hipotético, ¿no? O sea, probablemente vaya a tomar muchísimo tiempo en que algo así siquiera pase. O puede que no también, que no pase nunca, quién sabe. Uno nunca sabe, pues, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar mañana, ni pasado, ni en un mes, ni en dos. Y muchas cosas pueden pasar, de hecho. Pero yo la verdad es que yo me la paso aquí de puta madre, hermano. Yo disfruto todo, cada momento de que estamos acá en stream, sinceramente. Y mientras yo lo disfrute, creo que va a haber streamcito para rato, ¿no? Para rato, para súper rato. Entonces yo creo que... Porque incluso te das cuenta, ¿no? Cuando... Y bueno, tampoco es que quiero nombrar a alguien en específico. Pero yo que también he consumido otros streamers así. Sí, por supuesto, no solamente yo, la gente se da cuenta cuando alguien no está disfrutando del todo lo que están haciendo, lo que están jugando. ¿Verdad? Y es súper notorio y pues no creo que nos pase en algún momento porque pues a mí los jueguitos siempre me han gustado, entonces pues y también me ha gustado todo este tema de la comunidad y que en el chat venga gente y que se arme la plática y así, eso es lo que me encanta, huevón. Entonces, y aún así, porque pues siempre se empieza sin nada, aún así no hay nadie, pues yo voy a estar acá, la verdad. Porque más que todo que eso, pues a mí siempre me ha gustado jugar, ¿no? Y por eso es que siempre menciono que prácticamente es como si estuviese jugando, es como si fuesen mis horas de juego, nada más que pues estoy expuesto a que más gente pueda verme y que pueda comunicarse conmigo, ¿no? Mediante el chat. Pero yo creo que sí, ¿no? Mientras siempre que lo disfrute, creo que va a haber streamcitos para rato, la verdad. Y yo creo que eso es lo que más se debe priorizar.
hacer contenido que no solamente le guste a la gente, sino que uno mismo también se sienta muy cómodo haciéndolo. Y por supuesto, mucho más importante que todo, disfrutándolo, ¿no? A ver, yo te tengo fe, Dancho. Muchas gracias, Jason. Muchísimas gracias. Y por supuesto que el hecho de que también estés por acá, eh, por supuesto es que es una señal más que clara de que apoyas los streams, por supuesto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y por supuesto también a los que vinieron por un momento, nada más por un rato, el buen Mart, que viene de vez en cuando, no está siempre por acá. Y se podría decir que con Sama lo mismo, aunque Sama era más regular cuando recién empezábamos a streamear, hace unos cuantos meses nada más, porque pues somos muy nuevos todavía, ¿no? Supongo que nada más porque a Sama no le gusta tanto el persona y ya está, ¿no? O quién sabe, de repente pues Sama debe tener sus propios, razones y pues no tiene nada de malo. Pero por eso digo que la gente aquí siempre va a ser bienvenida, ¿no? Y nunca se les va a obligar para nada, pero que para nada quedarse aquí de a huevo, ¿no? Siempre todos son libres de venir a acompañarnos un rato y todos también son libres de, pues, no sé, checar otras cosas o hacer otras cosas, básicamente. Dice, quita la cámara y hazte pasar por Mina. Vas a ver cómo llueven los espectadores. Ah, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Si nos ponemos una prótesis aquí de unas buenas chichotas, hasta 100 espectadores vamos a tener. Y por supuesto a la gente que de vez en cuando viene y no comenta nada en el chat. Pero sé que están ahí porque me doy cuenta. No crean que no. Pues también se les aprecia, por supuesto, que vengan a acompañarnos un rato, ¿verdad? Y que por cierto he estado muy distraído charlando aquí un momento. Entonces no me he dado cuenta quién está disponible y quién no. Pero parece que no hay nadie disponible incluso para subir de nivel. Entonces, a ver, vamos a ver en el Younes. ¿De repente hay alguien? Oh, mira, está Dachi, pero no va a pasar de nivel aún. Pasar tiempo con Adachi de nuevo y... O sea, sin puntos garantizados de que va a subir de nivel. Realmente no conviene. A ver. Ok, no hay absolutamente nadie para pasar tiempo, lo cual quiere decir que vamos a cargar la partida, hermano. ¿Por qué vamos a cargar la partida? Para aprovechar en leer libritos, ¿no? A ver, regresamos aquí al cuarto porque una vez cuando salimos, estando de día de la casa como tal, ya no se puede volver hasta que se haga de noche. Entonces, lo mejor que se puede hacer antes de salir de la casa, pues, es guardar la partida, ¿no? En caso de que no encuentres a nadie, absolutamente a nadie, para poder pasar tiempo en el overworld. Hombre de historia. Ah, el coraje. Al parecer el coraje es lo que más vamos a subir, ¿eh? Sí. Y pues, ahora como ya hemos leído, ¿cómo se llama? Ah, este de aquí, pues, ¿no? Lectura ultra rápida. Ya podemos leer 2 capítulos por ocasión. Y fácil. Se nos va a hacer muy sencillo poder subirnos el coraje, la estadística del coraje al máximo, hermano. Oh, mira. Acabamos de subir de nivel. Creo que este sería el penúltimo nivel, para el máximo. De valiente a audaz. Pero sí, efectivamente, Jason, si nos ponemos un escote. Nos ponemos un escote, ¿verdad? Nos ponemos una peluca. Fijo que va a llegar un montón de gente.
Dice, hoy cuando salí del Insti me empapé por la lluvia. Oh, wow, llueve bastante por allá, Jason. Me imagino que sí, ¿verdad? La verdad es que a mí me encantaría que por acá lloviese un montonazo también. Pero la verdad es que no, llueve muy, muy poquito. Decides revisar los deberes de Nanako. Donde llueve más es en la sierra y en la selva, pues, ¿no? Del país. Y como nosotros estamos en la costa, que es súper árido, ni modo, casi no llueve. Y cuando llueve, o son gotitas así como que muy, muy minúsculas, o no llueve de por sí mucho, ¿no? Dice, sí, al ser un clima templado y húmedo, llueve bastante. Ah, ok, vale, vale, vale. Ni modo, pues, ¿no? A mí realmente es que me encanta la lluvia, me encantaría que lloviese más por acá, pero no sucede por la ubicación geográfica en la que estamos. Y ni modo, no hay de otra, ¿no? Dice, hoy voy a hacer los deberes de plástica. Tengo que hacer algo con cosas que encuentre en casa. Un cartón de leche, un rollo gastado de papel higiénico, lana de hacer, punto. ¿Lana de hacer, punto? No sé qué será eso, papel de... Papiroflexia. Tampoco que tengo idea qué sería la papiroplexia. Flexia. Oh, mira, esta vez sí llega alguien. Oh, esta vez sí llegó Rise y Kanji. Anda, si Nanako está haciendo los deberes de verano. Deberían habérmelo dicho, dice. Aunque parece que no he venido el día más apropiado, plástica se me da fatal. Ah, supongo que con plástica se ha de referir a manualidades, pues, ¿no? Lo mismo digo. A ver qué tienes ahí. Kanji se esmera en los detalles. Ah, mira, que a Kanji sí se le da bien entonces. Y acaba elaborando algo que ningún estudiante de primaria podría hacer. Ahora la van a sobrecalificar a Nanako y le van a decir... Ni cagando, tú hiciste esto, ¿verdad, niñita? Dice, hoy una morra me dijo que estaba lindo, pero al ser mujer sabía que mentía. Justo Misa, ayer que estábamos con Misa en el chat, de una escena en la playa de Kanji, había dicho que el Kanji era el real, le tengo miedo a las mujeres. Y efectivamente. No, pero es raro que las chicas te hagan cumplidos así de la nada, Jason. De hecho, tal vez hay algo por ahí, así que ojito. Porque realmente es raro cuando las chicas te lanzan un cumplido. A menos que sea como que una compañera así tuya del instituto súper, súper cercana. Y supongo que sería algo común, pues, ¿no? Pero cuando no es así, pues, hay que echarle ojito ahí. ¿Podría haber algo? Sientes que tu relación con Kanji se estrechará pronto. Y con Rise y con Nanako también. Después... Ok, es lo mismo de siempre. Después de esta secuencia. Ok. Ok, vamos a guardar la partida aquí también. Oh, una llamada. Hello, it's Rise. Oh, ¿qué onda, Rise? ¿Qué tal va todo? ¿Estás aburrido hoy? Vamos a algún lado. Ah, podría ser. Lo que no me gusta del juego tal vez es elegir una opción de... Ah, voy a meditarlo, ¿no? Déjame pensarlo. Y te paso la voz luego. Que por cierto es una opción que sucede bastante en Persona 5. Y que no te cierra las puertas a interactuar con un personaje. ¿No? Si es que le dices que no. Entonces, no tenemos esa característica aquí en el juego. Supongo que la primera vez que lo implementaron fue en Persona 5, ¿no? Decirle a los compañeros que, pues... déjame pensarlo, hermano, ¿no? Y después te lo podías encontrar por ahí en el overworld, ¿no? Ya sea en la calle, en un, en una tienda departamental, no sé, en algún lugar random. O donde normalmente spawnean, ¿no? Ver la teletienda, a ver, vamos a ver la teletienda. Dice, no sé, no me entra en la cabeza que estando en quinto salga con una de primero.
Es cierto que, bueno, cuando estás en estos grados, se siente como si fuese demasiada la distancia de edades, ¿no? Eh, um, Supongo que... no sé, pues, si es que a ti te hace como que demasiado ruido el tema de la edad. Porque, o sea, por eso es que menciono que esto precisamente nada más pasa cuando estás en secundaria. Porque cuando ya estás fuera de eso, a 5 años, hasta lo ves casi nada. De hecho. Pero si te hace como que demasiado ruido, la diferencia de edad, pues, no le des alas nada más a a la chica esta, pues, ¿no? Que te hizo un cumplido. Es lo de escarabajo, ok. ¿Qué dice Mart? Bueno, no dice nada Mart, pero sí puso el emote este de la... ¿Cómo se llama? De la Extra Emily. Emily, creo que se llama Extra Emily, que es un streamer. ¿Sí ves a esta streamer Extra Emily Mart? ¿O solamente fue por el emote y ya está? La última vez que vi a Extra Emily, nada más que, o sea, no la vi como tal, sino que me apareció en clips de Twitch. Me apareció en clips específicamente de Agent, que es un streamer de anglosajón que veo de vez en cuando. Y ella estaba haciendo como que una colaboración con Kai Cenat y todo este tema de Streamer University, no Universe. Y pues estaban haciendo ahí todos una collab, ¿no? Se juntaron todos. ¿Qué dice Jason? Es que el próximo año yo estaría cumpliendo 18 y ella los 13 o 14. Ok. No sé, pues, por eso digo, ¿no? Si es que te hace demasiado ruido en la cabeza la diferencia de edades, pues lo mejor sería que no le des alas nada más, ¿no? Pero no seas así tampoco, qué sé yo, demasiado cortante o ponerle caras feas, porque la vas a traumar. Nada más sea amable y en caso de que pues no te convenza la situación por el tema de la edad, pues nada más sé educado con la situación, ¿no? Dice demandado. Los emotes solo por mi presencia humana. Ok, pero ese emote en específico es de un streamer, pues, ¿no? Que se llama Extra Emily. Pero es de la comunidad anglo, por eso lo mencionaba. Aunque a ella no la sigo específicamente, a quien sigo es a Agent, pues, ¿no? Que es del grupito de Kai Cenat. A Kai Cenat también de vez en cuando lo veo. A ver. Que por cierto, voy a guardar la partida de nuevo. Nada más para asegurarme. A ver. Que por cierto, el maratón que se mandó Kai Cenat ahora, el año pasado, a fin de año, creo que fue en diciembre, estuvo muy, muy god. No estuve checando el stream siempre, ¿verdad? Porque imposible, pero lo que podía ver siempre estaba ahí en el maratón que se mandó Kai Cenat y con todos los invitados que llegaban y así. Muy, muy god los streams de Kai. ¿Qué dice? No lo conozco, pero gracias por el dato, no sabía eso. Sí, es un streamer. Y y sí, de vez en cuando ahí la pillas en vivo, pero pues digo que es de la comunidad anglo, ¿no? Y pues para poder entenderle fijo necesitas saber un poquito de inglés. No quiero ir preso, Dancho. O sea, pero si te gusta o no, no estás hablando de eso. No has dicho si te gusta o no. Mira, hablando de gustarte a alguien, aquí está la Yukis, nuestra noviecita en el peruano 4. Oye, ¿qué carajos hace Maria acá? Se supone que ya es nivel 10. ¿Por qué tiene un signo de admiración? Anda, has venido. Justo estaba pensando en ti y en tus amigos.
Ah, que por cierto, con Marie no hicimos el romance. Los recuerdos son importantísimos, me hace feliz pensar en ellos. Thanks. Gracias, te lo debo a ti. Se siente como si Marie hubiese generado un dungeon y le hayamos robado su corazón, pues, ¿no? Como en Persona 5. Porque ha cambiado absolutamente de personalidad. Está toda buenachonda y de buen humor y todo bien amable, ¿no? Sigamos creando recuerdos. Creemos tantos que dejan de importarme los anteriores. Ah, sonríe con alegría, dice. Oye, ¿quieres ir a algún sitio? Sientes que su vínculo no podría ser más estrecho y por lógica, pues, no vamos a pasar tiempo con ella porque nada más sería una perdedera de tiempo. Pero a ver, vamos a interactuar con Yukiko aquí. Que por cierto, que sea su moto de Yukiko así blanca y roja, o sea... Se trae un estilazo Yukiko porque ella también lleva los mismos colores, entonces muy muy god, ¿eh? Dice, eso depende de tu país y es mejor dejarlo apartado, pero es tu decisión. Pero no lo recomiendo, aclaro que no significa que debes dejarlo de hablarlo y eso. Sé tú mismo sin tener eso introvertido. Es eso, claro, con eso me refería a que sea amable y que sea educado, pues, ¿no? Con la situación. Entonces, siempre seas educado y la trates bien, no le hagas caras, no la vas a traumar y no solamente va a hacer eso, sino que se va a llevar una buena experiencia. Porque en realidad no hay motivos de ser así súper mala onda con la gente, ¿no? Y mucho más cuando, en este caso, al parecer a la nena esta le gusta Jason, pues, ¿no? Dice, tuve más novias en el Persona que en la vida real, pero no diría que me gusta porque no la conozco y tampoco tengo pensado en conocerla. Ah, entonces, pues ya ahí tienes tu respuesta, pues, ¿no? El día siguiente Jason le da un putazo a la persona. Sí es cierto, ¿no? Ahí no sé, como que la flaquita se le intenta acercar y Jason dije, no te me acerques, peruana, le dice. No, pero es que no hay motivos, ¿no? Realmente para ser así súper mala onda con alguien que probablemente gusta de uno, ¿no? Ah, mira, dice Yukiko, estaba por la... Ah, no, es lo mismo. Pero si no me obligo a conducir de vez en cuando, me da la sensación de que se me va a olvidar. Ah, es que como todo es una habilidad, pues, ¿no? Y requiere costumbre. Parece que Yukiko quiere ir a dar una vuelta. Ah, podría decir que sí. Pero, se supone que Yuki ya está a punto de subir a nivel 10, entonces no tendría sentido salir con ella, pues, ¿no? Pasar tiempo con ella. Que por cierto está Rise ahí también, está Kanji aquí justo también. Podríamos subir de nivel con cualquiera de ellos incluso. Dice, aléjate, pum, se transforma en Tomboy. De la nada se le pone la voz así súper gruesa, ¿no? Y empieza a hablar como Toretto. A ver, vamos a atrapar bichitos. Diariamente es lo que hacemos. Oh, creo que me tardé. Ah, no, estuvo bien, estuvo bien. Ahí está. Empieza a hablar de la nada como Toretto, ¿no? Y lo reta a Jason a una carrerita. Dice, la familia es lo primero, Jason. Ay, ay. Efectivamente. Pero por eso, pues, ¿no? Jason ya dice que no hay forma, ¿no? Y pues... Si no hay forma, no hay forma, hermano. No puedes obligarte tampoco a que te interese una persona.
hablando en serio, no creo que vaya a tener novia de aquí a varios años. Ah, pues no sé, eso depende de cada uno también, ¿no? O sea, no sé, dependiendo también cómo esté tu estado anímico, pues, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas temporadas en las que la gente pues no quiere nada que ver. No quiere tener nada que ver con el tema de tener pareja. Pero eso depende de ti, hermano. A ver estos nenas. Estoy contando las olas del río. Hay un montón, ¿verdad? He decidido ponerme a contarlas. Pues entonces jamás te irás a casa. No acabarás nunca. Tienes razón, pero ya es tarde. Ya lo he decidido. Tu madre se preocupará, deberías volver a casa pronto. ¿Qué va? Porque hoy vuelve papá. Ah. Literal le puso el A. Oye, ¿te has enterado? Ah, ok, es lo mismo. Pues al parecer no hay nadie para pasar tiempo. Supongo que pues subiríamos de nivel a Rize, ¿no? Pero vamos a ver quién está en el Yunes. Oh, está Yosuke. ¡Yo! Parece atormentado. Ah, ok, subamos a Yosuke de una vez a nivel 10 entonces. Dice, al día siguiente aparece con novia. Sí es cierto, es lo que más común sucede. De hecho, es una excusa que las chicas usan bastante cuando a alguien no le gusta. Y al día siguiente aparecen con novia, ¿no? Pero sí, esa excusa lo usan bastante las chicas cuando a alguien no les gusta. Dice, yo quiero andar con un hombre chichón y que me ame. Nah, mentira, solo pido tener cariño. Un hombre chichón. A ver, podría ser el Tum Tum, por ejemplo. Hablando de streamers, también se me vino a la mente el Tum Tum. Dice, jaja, ok. No, pero el tema es que a lo que no salgo, no conozco gente, así que va a estar difícil que me empareje. Pero en la escuela siempre puedes conocer a alguien. O sea, en la escuela hay un montonazo de gente. Y siempre puedes conocer gente, hermano. De hecho, de eso viene lo que te decía, pues, ¿no? De que intentes socializar con gente sin importar de que si tienen algo en común o no. Porque si te la pasas bien con una persona o con un grupo, pues aún así no tengas nada en común, siempre te la puedes pasar bien, hermano. Rivera del Samegawa. Yosuke te ha traído aquí, está muy serio. ¡A la verga! Ahora el Yosuke se nos va a confesar, la puta madre. ¿Para qué dijeron un hombre chichón? Ya saltó ahí el Yosuke, ¿no? Puta madre. Al Yosuke también ya se le antojó confesarse ahora. Yo tengo más chichis que la novia de mi pana, pero no es mi culpa medir 1,80 con 80 kilitos. No, pero no es que estés con sobrepeso tampoco, Jason. Estás, de hecho, en tu peso ideal. Mides 1,80 y pesas 80, entonces es tu peso ideal. Ya me dio miedo, Yosuke, huevón. A la verga, miren eso. ¿Qué es eso, hermano? Ya me dio miedo el Yosuke. Mis compas, cuando agarramos confianza, me tocan una chichi. Soy hombre, pero ¿por qué? Es o sea, así se juega la gente también de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente no me gusta jugarme con la gente físicamente. Soy introvertido, entonces lo que tiene que ver con el contacto físico no soy del todo fan. Nunca he sido muy fan. Pero a veces pasa nada más y es pura joda. Es puro joder nada más y para pasar el rato, ¿no? Es como para hacer el momento ameno incluso. A mí lo que sí me gusta es por ejemplo, dar lapos, o sea, venir por detrás y pegarle así en el cuello a alguien, a un amigo.
Y cosas así, ¿no? En el Insti va a estar aún más difícil incluso. Pero son cosas, ¿no? Son cosas de amigos. O sea, es como para amenizar el momento y así. No, it's more like I was jealous of you. A la verga, nos tenía envidia el Yosuke por alguna razón. Pero es que somos el prota, pues somos los más perrones de aquí. Creía que eras como yo. No, hermano, mucha diferencia. Te estás yendo demasiado a la mierda. Coming from the city to the countryside, I thought you'd be bored out of your mind here. Para nada, hermano, a mí me gusta el campo. ¿Qué te puedo decir? But as soon as you got here, you called your persona, became our leader, gathered people. You're a hero. No sé por qué los personajes como que se centran siempre en que nosotros hemos hecho todo. Porque en realidad los hemos hecho todos en conjunto, como un grupo. Entonces, de hecho, hacerlo todo solo sería imposible casi. Entonces, este es el cliché también, pues, ¿no? Que tienen los juegos con los protagonistas. De que según tú hiciste esto y tú lo hiciste todo y tú eres el héroe, ¿no? Es súper, súper cliché y nunca me ha gustado esto tampoco, pero bueno, ni modo. Pero es que en realidad lo hicimos todos, pues, ¿no? I like you for that, and I'm proud of you. But I guess I was jealous at the same time. Bueno, supongo que eso sí podría ser un tema real, ¿no? No tenía ni idea. ¿Qué se le va a hacer? ¿Supones? Una respuesta súper, súper ojete, pero no tenía ni idea, ¿no? I didn't know it either. When I called you special, I thought some more about it. Ajá. I think out of everyone, I wanted to be acknowledged by you the most. Ok. So, A la verga, ¿va a haber peleita de personas ahora? Estaría bueno, ¿no? Hubiese estado bueno que le agreguen una pelea entre compañeros, así una pelea amistosa entre personas. Hubiese estado bueno, ¿no? Dice, o sea, por las noches sos otra persona. Así son los hombres, todas iguales. Arre. Fideos con manteca y queso. Uf, qué rico, hermano. Me imagino que ya terminaste de cocinar, pues, ¿no? Hay que reforzar la amistad. Ok, con eso sí, no cuenten conmigo. Si van a empezar con sus homosexualidades, no pueden jugar. I want you to hit me. What the fuck, salió súper masoquista incluso el Yosuke. Ahora sí que me dio miedo. Give me a good one. Knock out all this crap inside of me. What the fuck. I want to be equal with you. I want us to stand shoulder to shoulder. Nada que ver, hermano. Yosuke se convertirá en tu igual si le pegas. Pues no. No pasaría. Pero si le pegas, al menos se despertaría de la estupidez que está pidiendo, ¿no? Vale, pero pégame tú primero. Pues seamos iguales. Mira, el juego te está diciendo sí y sí. Dice, he oído que el Papu Yosuke está... no entendí, pero... ¿Qué tal, ¿Qué tal, Chima? ¿Cómo va todo, mi bro? Justo andamos acá en el nivel 10. Prácticamente del Yosuke. Y ya estaría al máximo, hermano. ¿Cómo va todo, hermano? ¿De dónde eres, mi bro? ¿De qué país eres? ¿Eres de repente de Perucito? ¿Eres de repente de Uruguay como el buen Jason? Dice, me refiero a agarrarse a putazos. Ok, entonces para eso sí llego. Llego yo ahí con con mi motosierra en la mochila, ¿no? Con la realidad bien alterada.
Dice, mi causa fiel, P. Ah, es que Yosuke es mi causa. Ah, entonces si eres de Perucito, hermano. Yo también soy de Perucito. Bienvenido aquí al streamcito. Acá andamos, con el buen, ¿cómo se llama? Con el buen Jason, por supuesto, claro que sí. Con el buen Marta aquí jugando, el Peruanito 4. Oye, no le bajaron el comentario de Chima por las mayúsculas. Es que... modifiqué, pues, Jason. Te había dicho que había modificado al Nightbot. Entonces, ya no va a poner como spam mayúsculas o emotes, ¿no? De hecho, probablemente a Sama también le hubiese marcado como spam los emotes. Dice, pero si yo no tengo ninguna razón para hostiarte. Y mira, Chima, has llegado en el momento preciso, porque ahora todos nos vamos a sacar la mierda entre todos, hermano. Entonces, alisten sus mochilas, porque yo llego con mi motosierra. ¿Qué dice? Ya era hora, Dancho. Y buenas noches, Chima. Sí, es cierto. Ahí ¿cómo se llama? Llega en el momento preciso cuando se van a armar los putazos. Pero si yo no tengo ninguna razón para hostiarte. I got it now. If we're equal, then... O sea, si somos iguales, se supone que... Here I come. Take your best shot. Que también, vas a tirar puño, pues, ¿no, hermano? Vale, allá voy, dame con todas tus fuerzas, dice Yosuke. A la verga. Ok, eso no lo esperaba, que literal se saquen la mierda ahí entre los dos. Te peleas con Yosuke. Ah, mira, es una referencia al final de Naruto. Aunque con un brazo extra, eso sí. Literal, es como el final de Naruto, hermano. Cuando Sasuke y Naruto están tirados, ¿no? En el Valle del Fin, en la cabeza de la estatua. Y y están todos mochos sin un brazo que les falta, ¿no? Pero al menos estos tienen brazos, eso sí. Your punches are brutal. I was seeing stars there for a second. Literal, así tal cual es el final de Naruto, hermano. But thanks, man. I don't know how to say it, but Pero that sure beat words. eso es cierto, eso es cierto. A veces hace falta, ¿verdad? Pegarnos unos buenos combos para fortalecer la amistad. Yosuke tiene una expresión apacible. You can have this. Oh, a ver. Venda de colega. If you start bleeding, put that on. You know, we should fight more often. Pelear más seguido, a la verga. Phew. The sky's so high up. Is Saki-senpai watching us? Is she smiling at us? Ah, de repente sí. Senpai, I'm going to live. Without lying to myself, without deceiving myself. Y Saki diciendo así en el cielo, ay, estos huevones ya se están poniendo a pelear. Dice Saki, voy a vivir sin mentirme ni engañarme a mí mismo. Days like today, days like before when I did nothing, they're all important days. Efectivamente. They're all days you didn't live to see. I'm going to live them here. Esa es la actitud, esa es puta madre Yosuke. Por supuesto. Yosuke sonríe con ternura. Oh, ¿y ahora? Ah, ok, va a evolucionar su persona. A ver, vamos a ver en qué evoluciona, hermano. Porque de por sí, del elenco base de Persona 4, el que mejor diseño tenía era el persona de Yosuke. O sea, es que mira, es como
retrofuturístico. Y es un diseño de puta madre el de Yosuke, hermano. Fácilmente podría estar en la portada de un disco de música electrónica. Fácilmente. Y se ve muy cool, ¿eh? Es muy cool. Ay, no jodas, ¿qué le hicieron? No. Ay, ahora nada más es un bro con un traje azul y con una aura, tal vez, girando alrededor y con una peluca y con unos lentes y con una sierra en el cuello y ya está. No, ¿qué le hicieron a esta persona, hermano? No, es que el anterior diseño hubiesen puesto este primero, ¿no? Hubiesen puesto este primero y el otro lo ponían como el persona definitivo de Yosuke. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Pi. Puta madre, es cierto, hermano. O sea, el anterior diseño, o sea, super god. Porque, o sea, repito, fácilmente podría estar en la portada de un disco de música electrónica o en algún tipo de arte retrofuturista, ¿verdad? Y ahora este bro es el que te la encuentran, que te la encuentras en cualquier evento de cosplay, hermano. No, me perdí su evolución, pi. No, pero esta evolución no me gustó para nada, ¿eh? Está mucho más god el diseño anterior, la verdad. Lo nerfearon por el bien de la trama. Podría ser porque repito, ¿no? Del elenco anterior, de todos los personajes del equipo, el persona más god de diseño era el de Yosuke. Fácilmente. Y pues ni modo, ahora tenemos este bro con una sierra en el cuello y con una peluca y ya está, ¿no? Y con un trajecito azul. Jiraiya se ha transformado en Susanoo. Ah, mira, otra referencia más a Naruto. Justo estábamos hablando de Naruto también. Nah, lo nerfearon al pobre Yosuke, pero ni modo. Muy god. Que por cierto, hasta incluso podría decir que el diseño del persona de Yosuke era más god que ¿cómo se llama? Que nuestro persona, Izanagi. Creo que se llamaba Izanagi, ¿no? The power to protect what's dear to me, huh? Just what I wanted. Okay. Let's keep at it so we can live every day with a smile, leader. Sigamos así para que podamos vivir cada día con una sonrisa. Percibes la confianza cálida de ellos, que sientes un vínculo muy fuerte. Y por supuesto, nivel 10, hermano. Claro que sí, hermanito. A ver, pues yo soy tú, tú eres yo. Has establecido un vínculo auténtico. Estos vínculos auténticos serán tus ojos para discernir la verdad. Te concedemos la habilidad de crear Amada, la forma definitiva del arcano mago. Oh, y con eso pues estaríamos concluyendo, ¿no? El vínculo social de Yosuke. O sea, a la verga Yosuke, ya no vamos a tener que pasar más tiempo con él. Para poder maximizar a los otros confidentes, por supuesto, ¿no? El vínculo social Yosuke Hanamura ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social del arcano Yosuke. Has dominado el vínculo social de mago, así que ahora ya puedes fusionar a Amada, embriagador. Oh, ha afectado a su persona. Ha conseguido una... Oh, mira, en este retrato no se ve tan mal, ¿eh? Ah, tal vez solamente sea el modelo 3D. Pero aquí como tal, pues tan mal no se ve.
Se ve muchísimo mejor, de hecho, en este retrato. Susanoo aprendió a evadir electricidad. Esta persona no puede recordar. Ah, ok, tengo que sustituirlo por algo. ¿Qué podría ser? Permite escapar. Ah, vamos a suplantar este. Es el que menos usamos. Y es que no tenemos necesidad de usar esa habilidad como tal. Well, we're all counting on you, partner. El de Yosuke versus el del protagonista. Yo creo que está mejor el de Yosuke, la verdad. Ahora pensándolo un poquito, creo que sí, ¿eh? No te metas con Izanagi porque nos desconocemos, Dancho. Y yo diciendo, no, sí está mejor, ¿no? No, pero de verdad, así como que muy objetivamente, creo que el diseño del persona de Yosuke es mucho mejor que Izanagi. No te preocupes, Yosuke, yo sí paso tiempo contigo, aunque ya te tengo a Max de vínculo social. Oye, que por cierto, Chima, ¿cuántas veces te has pasado el Personita 4? Porque, de hecho, yo es primera vez que lo estoy jugando, ¿eh? Entonces, un favorcito. Nada, pero que nada de spoilers, porque pues es prácticamente primera vez que lo estoy jugando. Has pasado un rato largo con Yosuke. Dice, la puta madre, momento Latam, se me fue la luz. No jodas, ¿en serio? Ah, de repente por las lluvias, pues, Jason. Me dijiste que estaba lloviendo, ¿no? O estaba lloviendo temprano nada más. Dice, no me lo terminé todavía. Y no se preocupen, nada de spoilers. Dale, Chima, muchísimas gracias. Tengo que mencionarlo siempre porque no quiero que a nadie se le vaya a escapar un spoiler por ahí, ¿no? Y que me spoilee todo el juego prácticamente, ¿no? Ah, entonces, ¿se podría decir que lo estamos jugando a la par? A ver, decides revisar los deberes de Nanako. Ah, es cierto, vamos a ayudar de nuevo a la nena. Tengo que escribir una redacción sobre mi animal favorito. ¿Cuál elijo? Pues es tu animal favorito, pues, ¿no? Ah, ya sé. Papá se compró una camiseta con un dibujo de eso. De eso, pero ¿cuál animal es entonces? ¿Cómo se llama? Ornitorrinco. Ah, voy a escribir sobre ornitorrincos. Y empieza a sonar dubi dubi duba, dubi dubi duba, dubi dubi duba. Oh, mierda, se me cayó. Se me caía por acá mi lamparita. Ok, ya no tanto. Empezaba a sonar dubi dubi duba, dubi dubi duba. Perri. Nanako comienza a buscar con ahínco. Ahínco. No había visto ese verbo antes, ¿eh? Ahínco. Supongo que ahínco debe ser sinónimo de esmero, ¿no? Sobre ornitorrincos. No parece que necesite ayuda, pero te aseguras de que vaya bien encaminada. ¿El ornitorrinco pone huevos? Ajá, ponen huevos. Son venenosos y también son mamíferos. Y tienen garras venenosas, efectivamente. Ahí va una pregunta. ¿Las garras venenosas las tiene el macho o la hembra del ornitorrinco? Ah, eso sí no lo sé. Pues sería ambos, ¿no? Dice, nah, no fue por la lluvia, simplemente saltó la llave. Ah, ok, vale. Es un poco extraño, ¿ah? Porque, por ejemplo... Pero dime, Jason, ¿es eso como una ya? Acá realmente eso no pasa, ¿eh? Sí, es cierto. Muchísimas gracias, Chima, por el follow. Lo aprecio muchísimo, mi hermano, ¿verdad? Y también no nos falta mucho para terminar Persona 4 Golden. Entonces, pero eso sí, después de Persona 4 Golden vamos a jugar Persona 3 Reload, ¿no? Pero, pues sí nos vamos a dar un descansito, ¿verdad? De Persona, porque como son juegos súper largos, ¿no? Entonces, sí fijo, toca descansito, por supuesto. Pero,
Si quisieras vernos también, por supuesto, jugar Persona 3 Reload, por supuesto que este va a ser tu stream, ¿verdad? Gracias por el follow, mi bro. Dice... Ah, me había olvidado. Ahí está tu follow. Dale, Chima. Muchísimas gracias. El macho. A veces pasa. Ah, ok. A veces pasa. Ah, ¿es el macho entonces? A ver, vamos a checarlo. Correcto. Ah, mira, sí es el macho. Dale, muchas gracias, Jason, por la asistencia, como siempre. Ah, mira, qué raro. Solo el macho es venenoso. Pues yo pensaba que podrían ser ambos. Debe tener una razón por ahí, que solo sea el macho. Pero el macho también puede poner huevos, pues, ¿no? Qué listo eres, hermanito. Nanako está impresionada. Después de terminar su búsqueda, acuestas a Nanako y vuelves a tu habitación. Que por cierto, le tengo bastantes ganas a probar el Persona 3, la verdad es que sí le tengo bastantes ganas. Pero, sí, vamos a darnos un descansito de Persona, por supuesto, cuando terminemos Persona 4 Golden, ¿no? Las vacaciones de verano acabarán pronto. Te quedan algunos deberes por hacer. Sería arriesgado retrasarlo más tiempo. Será mejor que hoy te pongas con los deberes. Ok. Oh, sigue lloviendo. Y es un poco extraño porque es verano en el juego. Entonces... y está lloviendo torrencial incluso. Decides ponerte a hacer los deberes de verano. Ok. Tu conocimiento ha aumentado, que por cierto, conocimiento ya no necesitamos, siendo que tenemos al máximo el conocimiento. Los deberes son sobre todo problemas de repaso. Tienes la sensación de que ahora los entiendes mejor. Tu conocimiento ha aumentado de nuevo. Tienes la sensación de que lo entiendes todo, pero no bien del todo. ¿Cómo has terminado? ¡A la verga! Este es un bonusazo, hermano, de conocimiento, pero pues ya no lo necesitamos. Después de trabajar con urgencia en tus deberes, ya has terminado todos los deberes. Ok. Podrá no gustarme esta persona, pero de algunas preguntas random me acuerdo. Ah, ok, es de lo que te acuerdas, claro. Te va a dar depre con el 3 y pues yo me la voy a agarrar de nuevo. Ah, ¿vas a jugar Persona 3 de nuevo? ¿O te refieres a otra cosa? ¿O qué cosa vas a agarrar, hermano? Decides revisar los deberes. Ah, vamos a ayudar a la nena de nuevo. Esto es lo último que me queda de deberes. Ah, mierda. Hermanito y papá. Oh, eso no era. A ver, ¿qué había dicho? Tengo que hacer un diario con fotos. Ah, ok. Hermanito y papá. Ah, entonces nos está poniendo nosotros en las fotitos. A ver, 27 de agosto. Ah, no me acuerdo del tiempo. Oye, hermanito, ¿llovió el día que hicimos los deberes de plástica? No, sí llovió, de hecho. Llovió todo el día, dejó llover cuando empezamos. Llovió todo el día. ¿Seguro? Ah, ¿no fue así? Puta madre. Nanako parece confusa. Pero qué raro, estuvo lloviendo todos los días. Hermanito y sus amigos me ayudaron mucho con los deberes. Han sido muy buenos. Son muy chachipiruli. No sé por qué me acordé de esta frase chachipiruli. Creo que aparece en el Pokémon. Y es que también había un youtuber de guitarra, me acuerdo, que lo decía mucho esta frase, chachipiruli, que no tengo ni idea qué significa, pero pues chachipiruli, ¿no? Ah, es que voy a verlo aquí en el canal. Ah, ok, vale, lo vas a Es porque lo vas a ver de nuevo aquí. Ok, vale, ya entiendo. No mires. Ok, no miro. Nanako ha terminado todos sus deberes de verano.
Después de acostar a Nanako, vuelves a tu habitación. Ok. Uf. Que por cierto, me está dando calor de tener esta casacota puesta. Creo que me la voy a quitar, ¿eh? La verdad es que sí me está dando calor de más. Buenos días, soy yo, Rize. Did you know the fireworks festival is today? You know, I don't have any plans. Oh, wow. Estos diálogos están actuados, tiene doblaje. Pero, pues... y bueno, como es propio de Rize, de súper intensa, quiere que vayamos con ella, pues no nos está invitando en una cita, básicamente. Pero no, nosotros aquí, en este streamcito, solo salimos a citas con Yukiko, claro está. Si es que llego a verlo, tal vez intente invocar a mi persona. ¡A la verga! Se fue de la nada, ¿no? Jason, te fuiste al carajo de la nada, hermano. Nah, no creo. No creo. Reunamos a todo el mundo. Vayamos tú y yo solos. Reunamos a todo el mundo. Okay, I'll call the rest of the guys up. Ok, ese plan sí me gusta. Don't forget about tonight. Oh, vamos a ver los fuegos artificiales con los muchachos. Toc, toc. Oh, Big bro, are you there? lo más probable es que vaya a haber una cinemática anime. O nada más va a ser una secuencia, ¿no? Hermanito, ¿estás ahí? Dice Nanako. ¿Qué pasó? I'm gonna play at Mana-chan's house. Ok, I'll buy some trash bags on the way back. ok, listo, no te preocupes. Vaya con cuidado, vaya con cuidado. Te pregunto si Nanako sabe lo del festival de fuegos artificiales. Que por cierto, ¿por qué no le preguntas ahora? O sea, yo diciéndole al protagonista... Para ir con la niña también, ¿no? De repente quisiera ir. Ah, mira, sí le dice. Le dices a Nanako que irás al festival de fuegos artificiales con tus amigos. Dad said we'll be going to the fireworks show once he comes home. Ah, va a ir con Dojima también. Ok, eso está bueno, no me lo esperaba. Porque nunca he estado Dojima, pero pues Ok, genial. Dice... ok, vale, ya había leído. lo de invocar tu persona. Papá dijo que iríamos a los fuegos artificiales en cuanto él llegara a casa. It's at night, so I have to go with Dad, but he said he'll try and come home for it. Ok. Me alegra oír eso, espero verte allí. Me alegra oír eso, ¿no? I'll go with Dad, so we'll see you there. Ok. Ok, genial, está contenta la nena porque pues va a poder compartir con su papá, ¿no? Dice, has decidido dejar que Dojima se ocupe de Nanako e irás al festival de fuegos artificiales con tus amigos. Ok. Tus amigos y tú llegan a la colina del pueblo. Oh, wow, es de noche, no se ve absolutamente nada, what the fuck. O sea, no es que no se vea nada, sino que se ve muy poco. Se les pasó un poquito aquí con la iluminación tal vez, ¿no? Incluso me doy cuenta que en el stream también se ve súper oscuro. Riverbanks were packed. Surprised you found a quiet spot like this. La ribera estaba llenísima de gente, que sería petadísima, ¿no? Me sorprende que hayan encontrado un lugar tranquilo como este. Oh no, I knew about it. Ah, ¿lo conocía? Ah, bueno, sí hemos venido a este lugar con Yuki, si es que no me equivoco. I pass by the mountainside a lot. Customers ask me about it too. Ah, bueno, también me imagino que por eso. I wonder if Nanako-chan will make it. I called and told her where we'd be before I left. Es cierto, pero de repente por ahí nos va a alcanzar con Dojima, pues, ¿no? No creo que haya tanto problema. Oye, ¿y Teddy? Hey, where's Teddy? Ah, mira. Justito, ¿no? Not only was he hitting on girls non-stop, he accidentally put the moves on Hanako and she dragged him away. What the fuck? O sea... No, pero lo estaba haciendo en broma.
O sea, de que Teddy también tratara de ligarse a Nanako, o sea, what the fuck. ¿Es eso a lo que se refiere el juego? No estaba prestando atención al doblaje si no hubiese entendido exactamente el contexto de estos diálogos. Le tiró los trastos a Hanako. Ah, Hanako, yo dije Nanako. Me confundí, me confundí. ¿Quién puta madre es Hanako? El bot. Jason 7 ha fracasado en su intento de invocar a su persona. Y ahí en tu simbolito de moderador, en vez de aparecer una espada, va a aparecer una calaverita, ¿no? Hanako es la Gore. Ah, ok. Ah, vale, ya me acordé. Es que apareció nada más una o dos veces en todo el juego y por supuesto que me lo iba a olvidar, pues, ¿no? No había forma. Ok, Hanako es la gordita, ya me acordé. A la verga, no se lo puso no solo se puso a ligar con todo lo que llevara falta, sino que encima le tiró los trastos a Hanako y ella se lo llevó. Algo así diría Yosuke, creo, ¿no? He ducked into his bear skin right away and acted like a bear, but he still got dragged off without a word. Oh, wow. Whoa! Can we just leave him like that? Mejor, sería lo mejor, de hecho. Sure we can. His karma caught up to him. El karma de Teddy. Pero Teddy no ha hecho nada, ¿cómo que karma? Bueno, hay peores destinos que la muerte. Hanako es la mamut que le rompió el scooter a Yosuke. ¿Mamut? Pobre Yosuke, efectivamente, ¿no? Literal hizo pedacitos su moto, hermano. Oye, que por cierto, muchachos, mucho cuidado con los términos que usen, porque recuerda que estos bots se suben al YouTube y por ustedes me van a funar a mí, hermanos. Así que por favor, un poquito de cuidado con los términos. O sea, literal, todos así, por favor, todos así. A ver, vamos a ponerlo en el chat. A ver, ¿dónde está? Puta madre, ¿dónde está ese mote, huevón? Es que ya no lo veo, hermano. A ver. Oh, creo que era así, a ver. Efectivamente. Ay, ay, ay. Kanji, ¿cómo quedó la moto? Y Freezer ahí de un lado, ¿no? Me hiciste acordar, Chima, al meme de Goku, con Freezer, pues, ¿no? Pues sí, ya era hora de que el karma acabara pillándolo, dice. Aren't you being a little cold to Teddy today, Yosuke-senpai? Eso es justo lo que decía, ¿no? O sea, está bien con el bully a Teddy, pero con el bullying a Teddy, pero venga, hermano, no hay que ser tan severo, tal vez. When I think back to what he did this morning, no, I really don't. Ok, bueno, supongo que tal vez se lo merecía. Truth be told, I wish I could send 2 or 3 more Hanakos at it. ¡A la verga! ¿2 más? Puta madre, hermano. Con eso fijo te llevas abajo el Titanic. Dude, that would kill him. What happened anyway? Pero sí es cierto, ¿qué le pasó I entonces? don't even want to remember it. Oh, no. He dug up some private stuff from my room and brought it to the Hanamura family breakfast. Hanamura. Encontró cosas mías privadas en mi habitación y se las trajo al desayuno con mi familia. Ah, o sea, sí es cierto. Siempre me olvido del apellido de Yosuke. He was all like, Yosuke, what's this magazine about? ¡Oh! Le sacó las revistas prohibidas. Las revistas de las nenorras al Yosuke. Para el Chima, o sea, las malcriadas del Trome. Le sacó las malcriadas, hermano.
Es que Teddy sobra. ¿No ves que están todos en parejas de a dos? Ah, bueno, eso es cierto, ¿no? Can you imagine the humiliation I went through because of him? Ah, la verga, pobre Teddy, hermano. It's your fault for having that stuff. Es cierto, ¿para qué anda guardándose las malcriadas, no? It's not like I ever thought anyone would wave it around in front of my parents. Ni modo. Is this really what you want to be talking about with girls around? Lo descubrieron por pajero al Yosuke. ¿De verdad quieres hablar de algo así enfrente de chicas? Oye, sí, eso sí es es muy cringe, hermano. Que te hayan descubierto con tus revistas enfrente de las flaquitas. O sea, no, hermano. Huh? Is he not talking about his secret savings? Mira, ahí está la otra huevona que cree que está hablando de sus ahorros. Secret savings for a guy. Right. Let's just leave him be. Ah, hay que cambiar de tema, mejor si es cierto. Ay, no, ahí va a aparecer el otro. Teddy? Oh, de nuevo todo desinflado. Y bueno, ya hace sentido, supongo. That's worse than I was expecting. Oye, ¿y los fuegos artificiales? Se supone que, pues, era el evento de los fuegos artificiales, ¿no? Anyway, people are going to stare at you like that. Hurry and take it off. Oye, sí es cierto. Que por cierto, ¿cómo carajo se supone que Teddy está desinflado y está su cuerpo dentro también? A menos que tenga la capacidad de poder materializarse y desmaterializarse, pues, ¿no? But I'm like a newborn child inside. Just like your magazine from this morning, Yosuke. No jodas, ¿qué referencia es esta? Teddy acaba de hacer una referencia así como que muy turbia, hermano. Hizo una referencia muy turbia. Bueno, que tampoco no es una referencia. Pero, o sea, acabo de nacer como... No, ¿cómo dijo? Creo que acabo de renacer como tus revistas de esta mañana. O sea, se refiere a que, ajá, efectivamente. O sea, no es que lo deslactosaron, sino que las revistas de Yosuke estaban llenos de lactosa, huevón. Y por como lo dice Teddy, de lactosa fresca, hermano. O sea, what the fuck. Puta madre, huevón. Quit reopening this morning's wounds. Y no, con esto... ¿Cómo se llama? Yosuke quedó literal... Completamente así, hermano. There they are. Oh, mira, es la niña. Bro. Supongo que debería estar por ahí Dojima también, ¿no? Ajá, efectivamente. Hey, Nanako-chan! Looks like Dojima-san made it in time. Ajá. Yeah, Dad came home early. Que por cierto, no hay música en el juego. Apenas me voy dando cuenta, solamente se escuchan como que grillitos así de fondo. Me alegro por ti, los estamos esperando. Me alegro por ti, ¿no? Yep. Sorry if I made you nervous. I didn't quite finish my paperwork, but I figured Adachi could handle the rest. Oh, Adachi se ha quedado haciendo el papeleo, dice. Hey there, little lady. Wanna launch some fireworks of love with me? Ay, no jodas. ¿En serio Teddy tenía que hacerle esos comentarios también a la niña, huevón? No me jodas. O sea, no, ya no me extraña, hermano, que a Jason no le caiga bien Teddy. O sea, es que se manda también unos comentarios, o sea, súper fuera de lugar, ¿no? O sea, entiendo que es el cliché del personaje, ¿verdad? Pero a veces no suenan chistosos, la verdad. How do you do that? Well, Que por cierto, yo hubiese sido Dojima de una de una le hubiera
volteado la cara a Teddy, hermano, por decirle eso a la niña. What the fuck. Cut it out, Teddy. Do you want Dojima-san to haul you in? ¿Qué dice? Corta el rollo, Teddy. ¿Quieres que Dojima te enchirone? No estuve prestando de nuevo atención al doblaje porque aún estaba pensando como que en cómo sería una escena, ¿verdad? De que Dojima así le pegue tremenda cachetada a Teddy por andar con sus guarradas, ¿no? A ver. Things are heating up down there. Oh, ¿hay algo abajo de Does that repente? mean it'll be starting soon? Oh, a lo mejor sí, ya debe estar por empezar, ¿no? Oh, cinemática animada, de hecho. Tamaya. No, don't listen to him. Oh, wow, Teddy se ve súper más andrógino aquí en la animación. Oh, looks like this one's a doozy. Teddy se ve mucho más andrógino aquí en la animación que en los retratos que siempre aparecen al lado, ¿no? Has disfrutado del Festival de Fuegos Artificiales. That concludes our program for the Summer Fireworks Festival. No les voy a mentir, sí me dio cringecito. Me dio bastante cringe. Silencien a Teddy. No, después de esto, que mejor Teddy, que se abra un hoyo interdimensional, que lo transporten a Persona 3, ¿verdad? Y que trate de invocar su persona, pero que no funcione, ¿no? Despellejar. La cosa se está animando ahí abajo. Y no hablo de mis pantalones. Con esto concluye nuestro programa del Festival Veraniego de Fuegos Artificiales. Thank you for coming, and all of us here in Inaba hope to see you again next year as well. Ok. Man, that was amazing. Creo que- Totally worth coming out here for. Creo que debieron haber más escenas animadas en el juego. Creo que le hubiese ayudado un poco más a darle más carisma a los personajes. Porque, por ejemplo, o sea, por eso es que menciono, ¿no? Y hago notorio más el tema de que Teddy se ve súper mucho más andrógino y afeminado en la animación. Aunque eso tal vez sería un sufrimiento. Pero para hacer a los personajes un poquito más expresivos, pues, ¿no? Because you got to stuff your face, right? So what? You were all munching X too. An extra large steak bowl doesn't qualify as a snack. Ya andan peleando de nuevo. Did you have fun, Nanako-chan? I'm sleepy. Oh, ya se anda durmiendo la niña, entonces. I'm not surprised. It's about time for you to be home in bed. I'll take Nanako back. Make sure you guys don't stay out too late, huh? Ok. Bye bye, Nana-chan. Bueno, ya se va la niña y Dojima, pues, ¿no? Bye-bye. Supongo que aquí también ha de terminar la secuencia, ¿no? No creo que se vaya a tardar un poco más. O de repente sí. Fireworks were great, but I don't know, it just feels like summer's just about over. Ah, bueno, es que también prácticamente este evento sería la despedida de las vacaciones de los personajes, pues, ¿no? De los protagonistas. Why'd you have to bring that up? Literal, el siguiente día vuelven a la escuela. Y ya estarían en tercer grado, pues, ¿no? Los protas. Y Kanji y Rise estarían en segundo esta vez. ¿O no funciona así? Ah, no lo sé. El sistema educativo en... No, pero se supone que el año escolar... empiezan en marzo, pues, ¿no? No, entonces serían
Ah, entonces estas vacaciones de verano para ellos serían como las vacaciones de invierno acá en Latinoamérica, ¿no? O sea, las vacaciones de mediados de año, pues, ¿no? I'm alright with that. When I'm working, I have to wear fall clothes during the summer so I don't get a sense of the seasons changing. Ah, wow, mira, cuando trabajo en verano me toca llevar ropa de otoño. Así que para mí es un poco como si no cambiara de estación. Esto hace referencia, ¿verdad? A que Rise no solamente es una idol, sino que también modelo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, es verano, ella ya está haciendo campañas de otoño, ¿no? Porque todas estas campañas y sesiones de fotos, lo que sea, etcétera, se hacen con meses de anticipación, ¿verdad? Mira, es una muy buena, señal de contexto dentro del mundo, de donde están los personajes, que nos hacen, que nos informa el juego también, ¿no? But this year, I went to the beach and saw some fireworks. I even got to wear a yukata out to the summer festival. Ah, bueno, se está refiriendo a lo que acaba de pasar incluso. The festival, huh? Well, thanks to a certain someone, I don't have anything but bitter memories of that. Teddy, la puta madre. Really? Y el otro huevón todavía pregunta. Dice, tercer semestre, no tercer año. Ah, ok. Es que no estoy todavía seguro. Pero no, creo que no, pues, ¿no? Sí, se supone que los años, por eso menciono que empiezan en marzo, pues, ¿no? De hecho, creo que es el segundo, no el tercero. Sí, pues deben continuar en el segundo, ¿no? Claro, porque el año escolar empieza en marzo, entonces no tendría sentido que su año escolar termine prácticamente y empiece de nuevo acá, pues, ¿no? Nada más fue unas vacaciones de a mitad de año y ya está. That someone is you. Well, I had fun. Oh yeah, you were good at that candy cutting. Wait, that's not what I meant. I was expecting something more bittersweet and stuff, Ok, algo como que... right? Yo quería salir con una chica, es más cómodo ir con tíos. No, ni cagando. See, that's just how guys are. Por supuesto, hermano. Pero, por ejemplo, nosotros nos perdimos un poquito acá de tener el evento del ¿cómo se llama? Del santuario con Yukiko, nada más porque aún no lo habíamos subido al nivel 9. Si no, hubiésemos podido verlo. Pero de todas formas tengo esta otra partida secundaria, que es donde vamos a romancear a todas las minitas. Entonces no se me preocupen, muchachones. Yo quería salir con Yosuke. A la verga. Pero el Yosuke es buen bro, pero siento que es muy pajero y puede ser muy idiota de vez en cuando también. Creo que... Oh, mira, no me lo había puesto a pensar, pero de todo el grupo de protagonistas, creo que quien me cae mejor es Yosuke. Ajá, efectivamente. Entonces, yo concuerdo también, en caso de que no tendríamos posibilidad, ¿verdad?, de salir con las chicas. Sí, porque, o sea, Kanji, o sea es buen bro y todo, pero pues está medio taradito, ¿no? Y eso no quiere decir que Yosuke no esté tan bien, medio taradito, pero está menos, pues, ¿no? Teddy no cuenta como bro. Y pues, ¿quién queda? Nada más Yosuke. Hey, we were with you then too. We even all agreed we'd go together. It's your own fault that you crashed and burned. Well, that's... Wow, senpai. That argument got shut down in about 5 seconds. Yosuke, you really do only think about girls, huh? Indirectamente le está diciendo Teddy, puta madre, ¿no te has dado cuenta, hermano, que eres tremendo pajero? Le está diciendo. Con otras palabras. Like you're any different. Ah, bueno, eso es cierto, pero
Teddy se la da ¿cómo se llama? De todas mías, pues, ¿no? Que no es lo mismo, pero Oh, yeah. Should we have asked that kid to come with us today? supongo que tampoco le funciona del todo, ¿no? Ah, sí, ¿no deberíamos haberle dicho al tío aquel que viniera hoy con nosotros? No recuerdo a nadie. ¿A quién? ¿A quién se refiere? What kid are you talking about? Well, Ah, se refiere al chico detective. Ah, Naoto. Oye, es cierto, lo recuerdo que habían mencionado de que lo querían invitar al evento este. Pero pues ni modo, el evento ya terminó, hermano. ¿Cómo apenas te acuerdas? Oh, him. Ah, ya sé por qué se acuerda. Ah, ok, la puta madre. Ah, es porque es la minita, pues, ¿no? De Kanji. Que a Kanji le gustan los skateboards, le gusta surfear. Dice Kanji siendo simp captado en cámara. Efectivamente, ¿no? Pobrecito Kanji, estaba pensando en su minita. Que por cierto, ahora Teddy no vendría siendo el único andrógino. Yeah, I guess so. When you think about it, we were working on the same case in a way. También, eso es cierto. Yeah, that's true. I mean, we might not ever see him again. Hubiese sido extraño también que compartiera tiempo con nosotros. O sea, nada más se supone que es detective y que trabaja con la policía y ya está, pues, ¿no? Y este tema del caso y tal, que pues aún no se ha resuelto, por cierto. Nada más, el juego quiere hacernos creernos de que sí. No, hubiese sido extraño incluso. I'd hate to leave it with him like that. I said some harsh things. Ah, bueno, ni You modo. know, I remember him saying something that sounded pretty sad. Then again, I doubt he's the type who'd accept, even if we had invited him out to see the fireworks. No, puede ser también. I wonder if he's not here anymore. He seemed to be busy, so maybe he's already working on another case in some faraway town. Ah, de repente sí. Yo fingiendo que no sé qué va a pasar después, ¿no? Yo fingiendo que no he visto el intro de Persona 4 Golden un montonazo de veces. Y que aparece Naoto ahí, ¿no? Sorry, I didn't mean to be a downer. Hmm? There's no point in wondering what might have been. Ok. He was a pretty good-looking guy, too. He might have been a roadblock in, other ways. Yosuke, you really do only think about girls, huh? Nada que ver, pero bueno. Shut up! You don't have to say it twice. Cenas algo ligero con los demás y después te vas a casa. Oh, ok, aquí termina básicamente las vacaciones de los muchachones, pues, ¿no? El primero deberían estar de vuelta en la escuela, supongo. Ah, por fin llegas, dice la niña. I got a call from Dad. Ok. He said someone gave him a watermelon. Ah, le ha dado una sandía. ¿Eso qué significa? It's too big for us to eat, Ah. so he said you should call your friends over. Ah, le han regalado una sandía nada más y como es muy grande, pues quiere invitarnos también, ¿no? Do you think Teddy and your other friends can come? Claro, por supuesto, podrían venir sin ningún problema, creo. Nanako parece creer que vengan todos. Decides llamarlos. Watermelon? What the fuck? O sea, ni siquiera le dijimos... Ah, bueno, es que el prota no habla, sí es cierto. Oh, definitely. I haven't had any yet this year. Yo dije, what the fuck, tiene, Ah, eres adivino, ¿no? Tiene problemas, tiene poderes mentales, Yosuke. I'm gonna call up the others, so you better not smack it open before we get there. Ajá. Por suerte, todo el mundo ha podido venir. Puede que Nanako haya influido en su decisión. Ah, puede ser.
watermelon from someone, so he said we should call everyone. From someone. O sea, la niña en el doblaje siempre menciona que ha recibido la sandía de alguien. Tal vez sea indicio del siguiente personaje que podría aparecer en este tal vez último, penúltimo arco del juego. Dice, a papá le han dado una sandía, así que dijo que les invitáramos a todos, ¿no? Man, a watermelon. Dice, tiene ambos. Ay, ay, ay. Adivino el conche su madre. Flipa, una sandía, dice. Because of all the stuff that's gone down this summer, I completely missed out. Ajá. So, where is it? The fridge? Ah, no, pero todavía no la ha traído, pues, ¿no? Gee, Kanji, they invited us over. At least show some manners. Es cierto. We gotta smack it open first. Huh? Are we seriously gonna do that? We can't eat it if it gets all crushed. Bueno, eso es cierto, ¿no? Cortarla con un poquito de decencia. But doesn't it sound like fun? Ah, sacarle la mierda a una sandía, sí que por supuesto suena divertido. I want to do it too. También quiere hacerlo, dice. I'll swing at it with everything I've got. Ok. The splattering fruit juice, bursts of joy, one night of love. The bitter sweetness of those days is the essence of youth. Ok. Se mandó tremendo poema ahí, Teddy, pero ok. And dude, will you cut out those commercial lines of yours? Ah, suena como que poemas más que anuncios incluso. That's the essence of youth. Bueno, supongo que a la niña tenía que gustarle. Oh, ya debe haber llegado. I'm Ujú. home. Whoa, that's a lot of shoes. How many people are here? A la verga. Todos los zapatos de los protas, hermano. Sí es cierto, ¿cuántos son? A ver. 3, 6, ¿no? Obviamente no contando al prota ni a la niña tampoco. Welcome home. Let's split the watermelon open. Ok, van a abrir Say, what? la sandía, dice. Well, you see, Ah, de repente no era tan grande la sandía. Y ya invitaron a gente de más. La sandía ya se había cortado y compartido. ¡Oh! ¿Qué dice? Que traigan a Hanako. Fácil destruir la sandía, pero difícil recuperarla de ella. No, hermano. Efectivamente, te van a funar, pero... A ver, si es que Nanako... Siempre la confundo, es que suenan como que muy parecidos los nombres, ¿no? Si es que Hanako venía, hermano... Esa sandía no iba ni siquiera a durar un solo segundo, huevón. Pero, aquí como dice el juego, Dojima no creyó que... iba a llegar tanta gente y... Pues la repartió por ahí a los vecinos y ya... Todos se quedaron sin un poquito, supongo. Ah, no, mira, sí alcanzó. A la verga, tan enorme tuvo que haber sido esa sandía. Como para que haya para todos incluso. Dice, venga, Nanako, no te enfades. Ha venido todo el mundo, ¿no? I'm really sorry. Pero qué raro, ¿por qué está enojada la niña? It never occurred to me you'd want to do that. No entiendo por qué se está disculpando Dojima. Hey, Nanako-chan, let's do it again sometime. Ah, creo que se está disculpando porque era Nanako quien quería partir o cortar la sandía. Y como ya la había traído cortada porque estuvo repartiendo por ahí, supongo que debe ser eso. Next time, we'll do it right, at the beach. Seconded. Oh, wow, ¿van a ir a la playa de nuevo? Whoa, does that mean we get another chance to see you in bathing suits? Ah, ahí está el pajero de nuevo. Quiere ver a las minitas en traje de baño. Que por cierto, no lo niego, yo también. Oh,
There probably aren't enough days left. Pero al menos no lo digo en voz alta, eso sí. Next year? Will you play with me next year too? Es cierto. El prota se tiene que ir a Tokio de nuevo, pues, ¿no? Of course we will. Aunque siempre puede volver. Betcha. De vacaciones, supongo. You betcha. Did you hear that, Nanako? Yep. Thank you. Las horas de diversión pasan lentamente. Al final todo el mundo se vuelve a casa. Nanako debe haber quedado agotada. Ya está durmiendo a pierna suelta en su habitación. ¿A pierna suelta? Así como que en poses raras. Supongo que es lo que se refiere del juego. Thanks for everything today. Nah, no hay problema. Hacemos lo que podemos por acá, ¿no? It's been a while since I last saw Nanako in high spirits like that. Nah, no te preocupes. Mientras nosotros estemos acá, siempre podemos incluir a la niña en los planes de nosotros, pues, ¿no? Siempre y cuando no quieras que nos la llevemos al mundo de la tele, todo perfecto. The case is finally solved. Now for all the... Eso no es cierto. No se ha resuelto el caso aún. never mind. Save it for some other time. Ok. You know, you really made some great friends. Que por cierto, es primera vez que en el juego, dentro de la casa de Dojima se ve justamente este ángulo en específico, creo. A menos que se haya visto mientras estamos leveleando a Dojima, su arcano. Aunque nunca con este tipo de clima, ¿verdad? Que se ve así como que súper soleado fuera. Y que con esta iluminación también que entra. El sol se pone plácidamente. Jueves 1 de septiembre en el juego. Hoy es el primer día del segundo trimestre. Deberías ir tirando al instituto. Ok. Lo más seguro es que vaya a pasar algo en cualquier momento. Morning. Oh, mira, todavía tienen sus uniformes de verano. Good morning. Morning. Buenos días. Summer vacation's over already. Pues sí, ni modo. Yo, guys. I got lost on my way here. ¿Cómo que perdido, hermano? Si ya te conoces el camino. Dice, ¿y la minita de kanji que diga Naoto? La minita, pues, en nada debería estar apareciendo, porque eso indicaría, de hecho, que el nuevo arco va a empezar. En nada ya debería aparecer, ¿no? Vacation was pretty long. Me pregunto cómo va a ser su dungeon. La verdad es que yo creí que iba a ser un poquito diferente, tal vez. O sea, ni siquiera sé cómo es que va a ser. O sea, yo creí que el juego ya se iba a terminar en el dungeon anterior, ¿verdad? Pero de todas formas las fechas no hacían sentido, porque se supone que el juego aún se empieza a... El juego aún se termina pues en el siguiente año, ¿no? Entonces, pues aún quedaba un montonazo más de tiempo para poder... o bueno, montonazo más de tiempo y por lo mismo de contenido, ¿no? Entonces, no me imaginaban cómo es que iban a rellenar todo ese tiempo y pues lo más obvio era que iban a agregar más dungeons, ¿no? Dice, aparece Goku, créeme. Goku junto con Vegeta y Freezer, ¿no? Bailando la culebrítica. Las vacaciones han sido bastante largas. Not that long. Sheesh. Oh, mira, Good morning. hablando de, ¿no?
Oh, wow, gente, no me lo puedo creer. El protagonista de Persona 3 acaba de hacer un cameo en Persona 4. What the fuck. No me lo había... no lo había visto venir, hermano. ¿Cómo es esto posible? Naoto, buenos días. You? You're that, pint-sized detective. Ajá. I beg your pardon? My name is Naoto. Please don't give people bizarre nicknames you make up on the spot. Oh, lo pusieron en su lugar a Yosuke por andar de boca suelta. Dice, aparece Goku cantando. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Efectivamente, aparece Goku. Pero mira, muchachos, apareció el protagonista de Persona 3. Supongo que nos va a ayudar con el jefe final, ¿verdad? Y se va a transformar, por supuesto, en este... No, mejor no digo nada más. se me había ocurrido un chiste así súper fácil. Entonces, no quiero quedar como cringe. Disculpa, me llamo Nato. Ah, esto sí ya lo habíamos escuchado. You know this is a high school, right? Sí. My cooperation with the police has come to an end. Oh. However, there are aspects of the case with which I remain unconvinced. Oh, dice que ya dejó de trabajar con la policía, pero todavía hay ciertas cosas del caso que no logran cerrarse, ¿no? Y es justamente lo que pues yo estaba pensando. There are some family-related issues as well, so I've decided to stay here. Asuntos familiares. Okay. From today forth, I'll be a first year at your high school. Ah, mira, es de primero incluso. Va a ir a clases con Rise y Kanji. Ok. And I felt that I should at least introduce myself to you all. O sea que nos estaba espiando y prácticamente nos estaba esperando. En la entrada del cole, pues, ¿no? Dice, no lo quería decir, pero Teddy es el Super Saiyajin legendario. No, con ese pelazo que tiene Teddy. Por eso es que decía que Teddy se me hacía parecido al Super Sonic, pues, ¿no? O sea, al Sonic Super Saiyajin. Hanako es Majin Buu. No, hermano, y ustedes no saben que Dojima, huevón, es Enma Daiyosama. Por eso es que él se encarga de quién entra en el infierno o se va al paraíso. Y por eso es policía también en el juego. O sea, ahí como para hacer las teorías, ¿no? Conspirativas. Por eso consideré que debía al menos presentarme ante ustedes. I trust our relations will be cordial, senpai. ¿Cómo que senpai? ¿Habla de mí, huevón? Senpai. ¿Va a ir a primero? Pues sí, eso dijo. Va a tener clases con Rise y Kanji, ¿no digo? That detective boy's our underclassman? Ajá. Ok. A ver. Oh, mira. Profesor Kondo. Así que han cogido al culpable en las vacaciones de verano. Me dio pena que se tratase de un antiguo alumno mío. Hay que tener cuidado con el odio injustificado, chicos. Saben de lo que hablo. Que vean programas de cotilleo. Eso no lo entendí. Nunca se sabe quién se la tiene jurada. Mi consejo, entrenar el cuerpo a menudo para poder defenderse. Sí, claro, ¿no? Voy a defenderme, huevón, con mis habilidades de Jiu-Jitsu de un bro que tiene una AK-47, ¿no? Sí, hermano. Lo cogieron, efectivamente, ¿no? Puta madre. Imagínate ahí como está este meme de cuando traes una pistola a una pelea de espadas, ¿no?
Necesitan ejercicio y carne para entrenar el cuerpo. Coman carne, jóvenes. ¿Por qué no te comes esta? Hablando de carne, tengo una pregunta. Ah, ahí vamos de nuevo. ¿La carne de qué animal se conocía tradicionalmente como venado? ¡A la verga! Ah, no, iba a decir un chiste, pero mejor no, hermano. Un chiste relacionado con venado. Iba a decir el nombre de un streamer. Pero mejor no, hermano. No. ¿La carne de qué animal se conocía tradicionalmente como venado? Pues del venado, ¿no? Jabalí, ciervo, alce. Del alce, pues, ¿no? Ah, no, a ver. Del ciervo, podría ser el ciervo, de hecho. Pero podría también ser del alce. A ver, como Jason siempre tiene todas las respuestas así en una, hermano. ¿Tú qué dices, Jason? ¿Te acuerdas de esta respuesta? Que por cierto, ya me dio calor, hermano. O sea, tener esta casacota, huevón. Creo que me voy a poner a otra cosa, ¿eh? Ya me dio demasiado calor, huevón. A ver, voy a ponerme otra cosa. A ver, denme un segundo, muchachones. A la verga, me dio tremendo calor, hermano. Y es que... De hecho, no creí que me daría tanto calor. No puede ser, huevón, el calor que me dio. A ver. ¿Qué dice? Es la 2. Ciervo. Ok. Siempre cuando se menciona algo de ciervo, se me viene a la mente esta cosa del anime ese de la monita china esta que tiene cuernos de ciervo. Dice, la carne de alce es carne de alce. Ok, sí es cierto. Entonces, siempre que se menciona ciervo, me acuerdo del anime que por cierto, no lo he visto. Y nada más lo recuerdo porque cuando se hizo viral la cancioncita del Shiko no Konoko, me aparecía a cada rato en TikTok. Y por eso se me quedó impregnado ahí en la mente, huevón. La canción, y por eso siempre lo recuerdo. Me salían muchos TikToks. A ver, entonces pues vamos con ciervo. Le has dicho la respuesta que te parecía correcta. No, respuesta incorrecta, a la verga. El venado podía referirse a cualquier tipo de carne de caza. ¿En serio? No, pues con este juego ya no se puede saber nada, hermano. Ya no puedes confiar en las opciones que te da este juego. Es que son preguntas capciosas, me he dado cuenta. Entonces podría ser incluso cualquier cosa, ¿no? Dice, la Shiko no Konoko es el asesino, me lo dijo Yosuke en un sueño. Es por eso que de la nada aparecían tantos venados muertos, ¿no? Y por eso en el juego están mencionando lo de los venados. Por eso es que el juego te quiere dar ahí como que una pistita, ¿no? De lo que se viene. Efectivamente. Mentira, yo estudié cocina. De repente es más que todo un término... Ah, no, pero tú, Jason, también sabes sobre caza, pues, ¿no? Iba a decir que de repente más se trata de un término así como que muy exclusivo que se usa en la caza, ¿no?
Pero de repente tiene que ver algo más como que cultural japonés, pues, ¿no? Porque recuerden que este juego es más básicamente enfocado sobre todo al público japonés y no tanto para Occidente. Entonces, puede ser algo cultural, ¿no? Y por supuesto que algo cultural muy muy neto de Japón es muy complicado que nosotros las supiéramos. Entonces, tendrías que ser así como que muy muy otaku como para saberte de la cultura así, ¿no? A lo mejor algún error de traducción podría ser también, sí. Me he dado cuenta incluso que han habido, no muchos, pero sí unos cuantos errorcitos de adaptación en los subtítulos. Entonces, sí, por supuesto, podría ser también eso, ¿no? Dice, carne de venado proviene del ciervo, aparte de que a mí me dio la respuesta como correcta. Puede ser error de traducción porque yo lo jugué modificado. Es cierto, Jason jugó Persona 4 con un parche que hicieron la adaptación en latino, pues, ¿no? No tanto con localización de España, que es la localización original de los subtítulos en español, pues, ¿no? Es de España netamente. Pero bueno, nos la dio mala y pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Ni modo. Eso incluía al jabalí, al ciervo, al alce, el reno e incluso algunas subespecies de conejo. La carne de caballo es sakura y la de ciervo es momiji. ¿Recuerdan esas también? Ah, mira, de repente sí tiene que ver con algo cultural entonces. Porque en la vida ibas a ver esa respuesta. Venado viene del latín venatus, que significa casa. Ah, mira, eso sí. En eso sí se podría decir que nos faltó un poquito de cultura, tal vez. Bueno, es que también no es que sepa latín, pero pues. Es una palabra también muy específica, ¿no? Pero ahora solo se usa para referirse a la carne de ciervo. Pero venado también se refiere al animal como tal. Entonces yo creo que por eso es que menciono que de repente tiene que ver con este tema de algo cultural, ¿no? Hablando de actividades al aire libre, la semana que viene es la excursión. Espero que puedan comer carne sabrosa. Ah, mira, va a haber otro evento más en el juego. Eso sí, procuren no comer nada que tenga un nombre clave. O sea, no coman nada que tengas el nombre Perú. Porque todos sabemos, muchachones, que Perú es clave. Tu respuesta es incorrecta, la puta madre. Ni modo. Así es, hermanos, Perú es clave. A ver. ¿Qué va a pasar ahora? Man, school's as dull as ever. Ajá. Dice, tío, el insti es el tostón de siempre. Que con tostón se refiere a que es muy aburrido. ¿Por qué lo entendí? Porque en el doblaje Yosuke dijo school is as dull as ever, lo cual significa es aburrido como siempre, ¿no? With the case closed, the days feel so empty all of a sudden. Bueno, pero en nada va a empezar el siguiente arco. El juego por alguna razón nos está queriendo tomar de tontos y está haciendo como si no nos hubiésemos dado cuenta de que el juego aún no termina y todavía falta un montonazo para que termine. Come on, Yosuke. Everything went back to normal. It's a good thing. Bueno, de que hace algo bueno sí, pero pues... I didn't mean it that way. It's just... Que por cierto, Naoto también mencionaba que habían algunas cosas que no le calzaban del todo, entonces pues mucho más. Hey, we're stopping by Junes later, right? Why don't we ask Naoto-kun to join us? Ah, claro, podrían incluirle en el grupo, por supuesto. Oh, I just thought, since he doesn't know anyone yet, he must feel lonely. Mira, en el juego lo mencionan como él, ¿no? Piensan que es varón. Didn't he say he came here to help out with the murder case? Claro. With the case closed, he's just an ordinary guy now. Claro.
Justo había mencionado, pues, ¿no? En la mañana que ya no trabajaba más con la policía y que solamente se estaba quedando por temas familiares y ya que está aquí, pues, ¿por qué no aprovechar de que puede retomar sus clases también? And if you think about it, that makes him a transfer student, just like us. Ajá, también eso es cierto. Hello, Senpai. Maybe he transferred here out of plain stubbornness. Ah, de repente. Because he doesn't seem like he's only in it for fun. All right, let's see if he wants to hang out with us. A celebrity coming to school is already a surprise, but a detective is even rarer. Supongo que sí, ¿no? I'm a little curious to see what his family's like, too. Una celebridad, Rize. Aunque que hayan querido hacer Rize como una celebridad, no me terminó convenciendo del todo. O sea, que Rize sea una celebridad nada más como que sale de la boca para afuera. Pero el juego no hace como que un esfuerzo bastante contundente para realmente hacer sentir que Rize es una celebridad, ¿no? There's that, and the fact that he's a detective at his age. Ah, claro, también. Es como Death Note, pues, ¿no? Nier. ¿Qué dice? Dancho, checa el general del Discord, por favor. No me puedo quedar con esta injusticia. ¿Qué ha pasado en el Discord? A ver. A ver, déjame ver un momento. A ver, ¿qué tenemos por acá en el Discord? Pero no me asustes así, Jason. ¿Qué pasó? Que por cierto huele a comida. Ya me estoy cagando de hambre también. Tengo hambrecita, hermano. ¿Cuánto vamos de streamcito? Vamos 3 casi ya. Oh, no me carga el Discord, a ver. El que cheque el general, a ver. Dice, hijo de puta, te la da como mal. Y al instante te dice que la respuesta sí era ciervo. Venado viene del latín venatus, que significa caza. Pero ahora solo se usa para referirse a la carne de ciervo. Ah, claro, pues, ¿no? El juego está cagado entonces, pues, ¿no? Lo sospeché desde un principio, hermano. O sea, las opciones que te van a... Bueno, en general, las opciones que te da el juego al momento de responder es como si te hubiesen dado una pregunta capciosa, una pregunta como para hacerte perder. Y no que realmente lo respondas con lógica. Es como que de este tipo de jueguitos que están trucados como en un 70% y nada más tienes un 30% de poder ganar, ¿no? Pero pues ni modo. Ya nos la tomó mal. Y pues como para cargar la partida nada más, sería demasiado trámite porque no recuerdo siquiera cuándo fue la última vez que guardamos la partida. Creo que fue incluso anteriormente al evento de los fuegos artificiales. A ver. Que por cierto, entonces, vamos a darle unos 25 a 30 mins más, nada más, muchachones, para irme a cenar, pues, ¿no? Dice, te dijo que estaba mal para luego decirte que sí era la respuesta. Voy a tomar acciones legal con Atlus. Puta madre, no, hermano. Me imagino que, por ejemplo, incluso si es que nos ponemos a buscar en Reddit, por ejemplo, de repente también debe haber por ahí gente que haya creado un hilo del tema de las opciones de Persona 4 Golden al momento de responder preguntas, ¿no? Que son muy, muy ambiguas algunas respuestas. Son muy ambiguas y prácticamente podría ser cualquier opción. Oh, speak of the devil. There's the little guy. Oh, mira, lo andan acosando las minitas. You don't know the area yet, right? Come on, we'll show you around. ¿Cómo que podemos enseñártela? Pero
pero qué sinvergüenzas las alumnas del instituto. Voy a tomar... ok, ya lo había leído. Sí es cierto, sí es cierto. There's probably tons of places to hang out that only we'd know about. Mira, Naoto tiene ligue, hermano. That won't be necessary. Aunque puede ser nada más porque, pues, se supone que es el famoso detective, ¿no? Que estaba trabajando con la policía y que atraparon al asesino, ¿no? I'm not interested in hanging out, and neither am I interested in you two. Ok, tal cual como Kanji, ¿no? Cuidado, Kanji, te la van a robar. Y justo acabo de mencionar a Kanji, ¿no? O sea, justo como Kanji, igualito. El Kanji es el verdadero le tengo miedo a las mujeres. What's with that attitude? We're just trying to be friendly. Es cierto, mira, por eso Jason, ¿viste lo que acaba de pasar en el juego? O sea, cuando la minita esta que al parecer le gustas, ¿verdad? Se te acerque y tal, no seas cagón y nada más sea amable con ella, pues, ¿no? No le hagas caras, ni no le respondas feo, o sea, solo sea amable, hermano. Solo sea amable y hasta te puedes hacer amigos incluso. Porque mira, por ejemplo, si es que te haces amigos con ella, podrías conocer a también sus demás amigos y podrías también conocer gente nueva, o sea, todos son posibilidades. Si es que te proyectas, ¿no? Si es que tienes el enfoque correcto. ¿Por qué te pones tan borde? Solo intentamos ser majas, dice. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Yo, Naoto-kun. How's it going? Oh, Hey guys. What's up? Oh, mira, apareció apareció el macho de Naoto. Dancho, no me presiones. No, pero, o sea, no hay que ser así como lo dicen en el juego, pues, ¿no? No hay que ser borde, hay que ser nada más educado, ¿no? well, we'll be going now. Bueno, ya se iban, ya se iban. Que por cierto, en el juego tienen esta marca fake de Adidas, Till we ¿no? meet again. May I help you? Hey, Naoto-kun! If you're not doing anything after school, wanna come with us? Come with... You mean me? Claro, ¿a quién más? ¿Quién más se llama Naoto por acá? Perhaps another time. I have some things to mull over. Ok. Things to mull over? I must go straight home today. I promised my grandpa so. Ok. Ya sé por dónde va esto. Grandpa? Más o menos. Oh well, that's that then. Let's hang out some other time. ¿Por qué se sorprende Kanji si se supone que tiene familia aquí? Lo había mencionado incluso. Ok. A ver. Oh, wow, juntan el Junes Man, tan did you rápido. see Naoto's attitude? He sure blew his debut at school. Bueno, eso es cierto. Is he gonna be okay at Yasogami? He is different, but he has this mysterious air around him that draws your attention. ¿Por qué es detective? Dice, culpa de las chicas, si te mando a tomar por culo, te vas a tomar por culo y no me reclames. O sea, no lo digo que si te faltan al respeto, no devuelvas la misma energía, porque por supuesto tendrías que hacerlo. Lo que yo me refiero es que solamente, ¿no? En caso de que la gente solamente quiera hacer buena onda contigo, pues no hay necesidad de responder así como que un poquito cortante incluso, ¿no? No hay necesidad. Dice, es distinto, pero tiene un aire misterioso que llama la atención. Whoa, Yukiko, I never knew. You like younger guys? No, that's not what I meant.
Naoto-kun said he has things to mull over, but he's gotta be talking about Oh, the mira, murder Kanji se case. puso pensativo. Dice, Naoto dijo que tenía cosas sobre las que reflexionar, pero a mí me da que estaba hablando del caso. Ah, es lo más seguro. He's some ace detective, right? Ajá. I bet he's not satisfied, even though the case is closed. A menos que no se haya cerrado aún. That's true, but Oye, hermanos, no jodan, huele a pollo frito, man. Tengo hambre. this place isn't our special headquarters anymore. Let's talk about something Que por else. cierto, creo que nunca me voy a cansar de repetir que el Junes es un lugar terrible, terrible para ponerse a hablar en voz alta acerca de los casos y los asesinatos, etc. Entonces, es ridículo, huevón. Isn't the class trip coming up soon? Ah, bueno, al menos se van a poner a hablar de la excursión. Where are we going? Algo más normal para gente de su edad, ¿no? Tatsumi Port Island. Oh, I heard it's an artificial island that faces the ocean. It's a pretty big city. una isla artificial. Huh? Port Island? I did tons of shoots there. It's just beyond the Moonlight Bridge, yeah? Oh, tuvo sesiones, en esa isla, dice Rize. Should be lots of places to hang out there. Actually, we may not have any time to goof off during this trip. ¿Por qué no? I heard the school board is changing the trip schedule this year. Oh, ok, de repente no les va a dar tanto we're tiempo. gonna visit a private school there, like to have local and urban students interact or something. La idea es visitar a un instituto privado de allí para que los estudiantes del campo y la ciudad socialicen o algo así. It'll be all about studying and serious Ah, ok, business. ok, entiendo, claro. Ugh. Todo será como que muy minucioso, They're ¿no? totally missing the point of a class trip. Para pa. What kind of place is this private school? Ni idea. Cuidado, Kanji. Sí es cierto, le quieren robar la novia, ¿no? I heard it's really good. They have nice buildings and everything. Tengo entendido que es de los buenos, con edificios bonitos y todo. But it's closed on the day we're going there, so they're going the extra mile to make this work. Ah, chucha, justo cuando van a ir está cerrado. Y como están yendo, fijo necesitan que lo abran a las fuerzas, ¿no? Entonces, por eso dice Chi que van a priorizar más en que todo va a ser acerca de estudios más que ocio, ¿no? They want us to tour some factories on the second day, and then we're coming back on the third day. Oh, visitar fábricas cuando estás en la escuela es algo súper cool. Es algo súper cool porque cuando vas te dan recuerditos y así, ¿no? O incluso, dependiendo de lo que sea la fábrica, te dan como que un poquito de los productos y como muestras y tal. Y es súper cool ese tipo de incursiones, me acuerdo. That's no different from a social studies field trip. I didn't want to know that. Can't expect much from a school-sponsored trip, I guess. Well, we'll be around, so if it starts to drag, we can ditch. I'll show you guys around. Ah, sí es cierto, pues Rize dice que ha estado allá y pues debe conocer ya. But we're in different years. Ah, bueno, eso es cierto. Ah, pero siempre se puede escapar, pues, ¿no? De hecho, lo mismo pasó la vez pasada en el campamento que Kanji se vino con nosotros, literal. Oh, didn't you know? The excursion will be like the campout. They're going to combine the first and second years. Claro, pues, ¿no? También. Since student enrollment is down and they're low on funds, they've cut the excursion back to once every 2 years. Well, at least we won't be bored with you around, Senpai. Gosh, I'm trying to remember the last time I went to Port Island and I wasn't working. This'll be great. Dijo que nos enseñaría y ni siquiera se acuerda de la última vez que fue. I wish I could be that positive about it.
Doesn't this seem like a pain in the ass to anyone else? Ah, podría ser. Some people were against the proposition, but it's been decided. Oh, and guess whose idea it was? King morons. Y pues el rey idiota desvivido está. Ya no lo vamos a ver y ya no vamos a tener más el peligro de que nos descubran si es que nos escabullimos en la tienda de las minitas, ¿no? Dice, se viene referencia que no vas a captar porque estás jugando los juegos al revés. Sí es cierto, estoy jugando los juegos al revés, ¿no? Pero cuando empecé a jugar... no, miento, es cierto. Iba a decir que cuando empecé a jugar Persona 4 aún no había salido Persona 3 Reload. Pero es cierto, Reload, si es que no me equivoco, salió incluso en... Creo que salió en diciembre o en enero, por ahí, por esas fechas. No, perdón. Creo que... lo lanzaron como en octubre, por ahí noviembre, recuerdo. Y sí, efectivamente. Si no, Jason, me avisas cuando sucede el momento de la referencia, como para tenerlo en mente, ¿no? Y para recordarlo cuando me toque jugar Persona 3. Just the kind of thing he'd come up with. No, King Moron! Why must you torture us from beyond the grave? No, King Moron! Que por cierto, muchachos, moron es como decir estúpido, stupid, ¿no? Moron es similitud, sinónimo de idiota, básicamente, ¿no? Dice, es que todo el viaje es una referencia y parece una de mis niñas. Oh, wow, todo el viaje es una referencia. Bueno, supongo que... voy a tratar de recordar sobre todo el viaje para cuando nos toque jugar Persona 3, pues, ¿no? Para que no se nos pase nada de repente. You don't even know who that is. Ah, bueno. No, bueno. Bueno, no. Iba a mencionar que de repente por el mundo de la tele y Teddy puedes saber quién es el rey idiota. Pero el rey idiota no fue asesinado en el mundo de la tele, entonces no hay forma de que sepa quién es. Efectivamente, Kanji. Hey, tell me more about this trip. ¿Cómo se supone que Teddy va a ir en el viaje? Where is Port Island? A What's there? a menos que lo desinflen y se lo lleven en una maleta, ¿no? Get back to work, will ya? Well, even though the class trip is coming up, it's still a ways away. What should I do until then? Well, it's not like we got much to do here in the first place. Ah, bueno, eso es cierto. Man is just an animal trying to figure out how to kill time through his days. Huh. You made that sound like you were being philosophical. Eso es lo que estaba intentando hacer, Chie. Yet it made absolutely no sense. Sorry. Oh, ahora se va a cagar de risa de nuevo la niña. Ok, después de clase. Welcome back. Oh, parece que ya nos van a dejar libre en el juego. Voy a guardar la partida. Vamos a hacer unos cuantos vínculos sociales, muchachones. Y con eso sería suficiente, ¿verdad? Para concluir el stream de hoy. A ver, abres la nevera. Hay un Shiokara de la marca de Junes. No tengo ni idea que sea un Shiokara. En la tapa pone papá. Ah, ok, es para Dojima. No, ni cagando me lo voy a comer, pues no es para mí. Después el Dojima, huevón, viene y me putea en toda la cara. Oh, ¿va a subir de nivel la niña? Oh, mira, sí va a subir de nivel. Ok, aunque quisiera ver quién está en la calle. Baby, don't worry, cause you ain't alone. Calle comercial. Oh, mira, está Adachi aquí. Oh. Pero de noche los personajes no suben de nivel, entonces pues creo que nada más vamos a pasar tiempo con Nanako, ¿no? Oh.
¿Vienes a verme? Estaba ayudando. Ok, lo de siempre. No. Oh, mira, ya apareció el otro personaje de nuevo de estos NPCs. ¿Tienes algún problema, chaval? Cuéntame cualquier cosa que te preocupe. Pues mi problema es que mi jefe siempre me lleva a beber con él. Pero si eso es bueno, dice. A la verga. Jefe borracho, con razón se llama así. No se puede trabajar ni beber solo. La comunicación es fundamental, ¿verdad? Odio esa mierda. Déjeme en paz. Ok. Dice... bueno, te voy dejando, se me cuida. Adachi sí sube de nivel de noche. ¿En serio? Puta madre. Pero creo que le voy a dar prioridad a Naniko aún así. Pero dale, Chima, muchísimas gracias por andar acá en el stream. La verdad es que lo aprecio muchísimo, hermano. Y también por el follow. Muchas gracias, mi bro. Probablemente, bueno, hacemos streams todos los días. Ya sea de Hollow Knight o de Persona 4, ¿no? Entonces, si es que nos pillas por ahí totalmente en vivo, pues aquí siempre vamos a estar en caso de que quisieras venir. Pero dale, cuídate, mi hermano. Gracias. Gracias por andar acá en el streamcito. Nos vemos otro día, pues, ¿no? Chao, chao. A ver. Ok, está Kanji aquí también. A ver. Oh, mira, parece que el pueblo ha vuelto todo a la normalidad. Todo gracias a mis patrullas. Sí, claro, señor. Ya duérmase, señor. Mi mujer por fin podrá salir del hospital con tranquilidad. Lo siento, estos ataques de tos son más frecuentes ahora que no estoy de servicio. A la verga, no me digas que el señor se va a morir en el final del juego. Podría ser. De hecho, sería un buen toque, tal vez. Para hacer como que un poquito más evidente el transcurso del tiempo durante todo el juego, ¿no? ¿Está el fantasmita? No está, de hecho. Y lo único que nos queda es la ribera. Oh, no creo que tengamos la diligencia necesaria aún. No tenemos aún para nada la diligencia, la puta madre. Pero bueno, ni modo. Calle comercial. No, vamos a casa de nuevo. ¿Qué dice? Ya bueno, adiós. El Hollow Knight. Bye, bye. Dale ahí Chima. Nos vemos entonces otro día. Sí, mañana vamos a hacer stream de Hollow Knight, de hecho. Hollow Knightcito. Que pues prácticamente ya estamos a nada, ¿no? Lo que sí estoy seguro que va a pasar es que el jefe final nos va a reventar el culo, hermano. Ay. A ver. We got veggies. Pass through. ¿Qué podría poner? No lo sé, hermano. A ver. Pimiento de muro, col, maíz de barrera. Vamos a poner col de repente. A ver. Signs of life overshadowed by dreams. Baby, don't worry, 'cause you ain't alone. A ver. Yeah. Pass through. A ver. I'm home. Oh, mira, llegó Dojima. Welcome home. Dad. Sorry. Oh, anda cansado, puta madre. Pero papel. Creo que la niña le iba a hacer algo a Dojima, ¿no? Programar tutorías con los padres. Cierto, lo recuerdo. Un cuestionario, ¿eh? It's fine, okay? Oh,
pobrecita la niña está decepcionada de que no va a poder participar Dojima. No tienes que escribir nada, no tienes que venir, dice. Sí, por supuesto, está enojada, ¿no? Solo es otro caso para ti, ¿no? Más trabajo por hacer, ¿verdad? Ah, pobrecita, la gente mala y todos los demás son más importantes para ti que yo. ¿Tú no eres verdadero? Tú no eres mi papá verdadero. ¿Quién soy? ¿Quién es tu papá verdadero, niña? ¿Nosotros? Hasta podría ser incluso. Ok. Saltó la típica musiquita de copyright, entonces vamos a mutear por ahora. ¿Qué mosca le ha pecado? Vamos a buscarla. ¿Cómo que dejarla sola, la puta madre? Sí, tienes razón. No es el momento de ponerse a hacerse preguntas. Yo voy a mirar en el Junes. ¿Cómo que en el Junes? ¿Cómo va a llegar tan rápido al Junes? What the fuck. Tú búscala por la calle comercial. Cuento contigo. Tienes que encontrar a Nanako. Ok, vamos a buscar a la nena, huevón. Calle comercial. Ok, imagínense por favor una musiquita así como que sospechosa de tensión, de misterio. Porque eso es justamente lo que está sonando, pero la cancioncita esta me da copyright, hermano. Entonces siempre tengo que mutear al stream por esto mismo. Nada más cuando está la musiquita, ¿no? Oh, es Yosuke. Y las muchachitas, ¿no? He visto al señor Dojima en el Junes y me ha dicho lo que ha pasado. A la verga. Seguro que la encontramos si la buscamos entre todos. Oye, pero ¿cómo la niña va a llegar tan rápido al Junes, hermano? ¿No es como que el Junes quede en la esquina de nuestra casa, o sí? Seguro que la encontramos si la buscamos entre todos. Oye, ¿se te ocurre algún sitio al que pueda haber ido? Un sitio al que iría Nanako. Al parque tal vez, que está como que cerca del río. Lo otro es el Junes. ¿Y qué otra cosa podría ser? Ah, tal vez a la casa esta de la compañerita que siempre menciona. ¿Recuerdas que te dijo que la familia solía salir junta al río Samegawa cuando su madre todavía vivía? Bueno, también, ¿no? Les cuentas a tus amigos lo del río. El Samegawa. Vale, ve tú directamente, es nuestra mejor opción, ¿no? Lo demás nos dividiremos para buscar. Si alguien descubre algo, que llame al resto. Ok, la musiquita aún sigue. ¿Has visto a Nanako? Dice Dojima. Mierda, ¿dónde estará? Oh, ahí está. Claro, estaba en el parque, ¿no? O sea... era una de las opciones, por supuesto. ¿Podrías hablar con ella? Con que no soy su verdadero padre, ¿eh? Algo así diría Dojima, ¿no? Please. Debería ser tú quien la recoja. A ti te escuchará. Eso no es verdad. Bueno, está enojada y puede que sea cierto, ¿no? Pero... vamos a decirle... Vale. Sorry. Siento todo esto. Si Nanako está bien, yo también. Por favor. Ok, ahí fue mi interpretación de Dojima. Hermanito, dice. ¿Por qué has venido aquí? Vámonos a casa. Tu papá está preocupado. ¿Por qué has venido aquí? Venía con mamá. Parece que Nanako se siente sola.
Le dices a Nanako que quien la ha encontrado ha sido su padre. ¿Me estaba buscando? Por supuesto. ¿Papá ha dicho algo sobre el río? Creo que no mencionó nada. ¿Se ha olvidado de mamá? Ok. Nunca habla de ella. Nanako contiene las lágrimas de duras penas. A duras penas. Gracias a su férrea resolución sientes que tu relación con Nanako se ha estrechado. Oh, subimos de nivel entonces. Oh, wow, nivel 7. Creí que iba a ser nivel 6 aún. El vínculo social Nanako-Dojima. Ok. Papá debe de haberse olvidado de mamá. No hay ninguna foto suya en casa. Seguro que las tiró todas. ¿Conmigo va a hacer lo mismo? No, tampoco es así, ¿no? Bueno, es que también es una niña, pues no, y no se puede dar cuenta de las cosas como tal aún. Él nunca te abandonará, ¿no? Ok. Llamas a tus amigos para decirles que Nanako está bien. Vuelves a casa. Ok, y ahí debe terminar la secuencia. Sí, efectivamente. Y yo creo que con esto daríamos por concluido, ¿no? Nada más vamos a ver hasta guardar la partida, pues, ¿no? Oyes hablar a unos estudiantes. Oh, a ver. Alumno perezoso. Estoy harto de venir a clase. ¡Qué sueño! Ese es el Jason, ¿no? No me cabe en la cabeza que hace un mes fuera capaz de venir tan temprano a clase. Bueno, es que también apenas van regresando de las vacaciones, pues, ¿no? Es entendible, tienen que acostumbrarse de nuevo. Tú tienes más suerte que yo, me he pasado todo el verano estudiando para los exámenes de acceso. Por cierto, menos mal que pillaron al responsable de los asesinatos. Qué sorpresa que al final fuera un alumno. He visto muchas ruedas de prensa de la policía. Estoy hasta las narices ya. Ok. Las clases han terminado por hoy. ¿Se habrán resuelto por fin los incidentes? Solo puedes confiar en que no se repitan las mismas tragedias. Y bueno, con eso terminaríamos el streamcito de hoy, ¿verdad? Ay, como siempre, hermano, me la paso de puta madre por acá. Y espero que, por supuesto, ustedes también, ¿verdad? Porque si no, pues ¿pa' qué? No, no es cierto. La verdad es que... espero que sí, ¿verdad? No creo que no. Y... se soltó de la nada. Por alguna razón mi silla. A ver, vamos a enderezarlo de nuevo. Ahí está. Bueno, con eso vamos concluyendo el stream de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron el día de hoy por aquí. Por supuesto, acompañándonos en un día más del streamcito en Persona 4 Golden. El peruano 4. Que pues... se podría decir que este sería el último arco. Y lo después que seguiría sería el ending básicamente del juego. Creo que sería así más o menos. A menos que el juego por ahí tenga algo preparado, extra, ¿no? Lo cual es muy posible. Y pues, en ese caso, pues, se extendería un poquito más lo que vendría siendo Persona 4 Golden, ¿no? Y pues, por supuesto, al buen Jason que siempre nos acompaña por acá en el stream. Muchísimas gracias, Jason. Y también... al buen Chima, que estuvo prácticamente también el stream completo, se podría decir incluso. Chima no estuvo en el stream completo porque pues se podría decir que es alguien nuevo aquí en el stream. Entonces al Chima que de repente, tal vez no, tal vez sí vea el stream, esta última parte del stream que no se vio, de repente después resubido.
Pues un saludo para el buen Chima y muchísimas gracias también, por cierto, por el follow. Muchísimas gracias. Siempre se aprecia y se agradece el apoyo, ¿verdad? Por acá en el stream, para poder siempre tener la mejor de las actitudes por acá. A veces tenemos bajas energías, a veces tenemos energía moderada, a veces tenemos bastante más energía, como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y no siempre los streams pues pueden ser iguales, así súper con mucha energía, ¿verdad? Pero nunca voy a hacer que el stream se torne como que demasiado apagado tampoco, que no es el chiste, ¿verdad? Siempre voy a tratar, incluso teniendo bajas energías, tratar de que pues poder dar un buen comentario, ¿verdad? Por eso soy aquí el host. Y básicamente que nos la pasemos todos aquí de la mejor forma, ¿no? Y bueno, habiendo dicho eso, con eso concluimos el streamcito. Dice Jason, saludos a la doña y te me cuidas. Listo, Jason, muchísimas gracias. Como siempre, ¿no? Ha sido un gusto tenerte por acá. Y pues nos vemos otro día. Mañana. Nos vemos mañana. Dice, banen al host. Puta madre, banen al host. Efectivamente, no, pero creo que un baneo del host sería un día que no haga stream, pues, ¿no? Eso tal vez se podría considerar un baneo para mí, tal vez. Y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por el apoyo, el atoyo. Un saludo para la gente del YouTube, que en algún momento va a ver el streamcito, por supuesto, ¿no? Y pues nos vemos otro día. Chao, chao.